Bueno, esta es la sesión número 117 desde los inicios de Mirada y es la séptima de este curso. En la página de Mirada hay información sobre todas las sesiones realizadas. En el canal de YouTube, Mirada al Mundo y Paz UGR, están publicadas las grabaciones correspondientes a todas las sesiones del curso pasado y las 4 últimas del curso anterior, cuando comenzó la pandemia, así como la celebrada el pasado 1 de diciembre. La grabación de hoy, de la sesión de hoy, se subirá en los próximos días. El enlace al canal aparece en la página principal de Mirada al Mundo. La sesión de hoy, como sabéis, tiene el título del futuro de la energía. El ponente es Antonio Turiel Martínez, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y editor del blog de Oil Crash. Esta sesión es la segunda de un pequeño ciclo que podría denominarse algo así como emergencia climática y colapso energético y de otros recursos, alternativas. Todas las sesiones de este ciclo serán en principio por videoconferencia, como la de hoy. La primera de este ciclo tuvo lugar hace 2 semanas y el ponente fue Ferran Puig, tuvo el título de Emergencia climática, peor de lo esperado. La siguiente sesión del ciclo a esta será ya el 23 de marzo. El ponente es Javier Miguel González, que es coordinador del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, y el título será Hacia una economía baja en carbono, escenarios de futuro para el mundo, Europa y España. La cuarta de este ciclo al que me estoy refiriendo ya tendrá lugar el 7 de abril. El ponente es Manuel Casal Lodeiro, que es el coordinador de la revista 15-15-15, Revista para una Nueva Civilización, y el título de su intervención será Emergencia climática, colapso energético y la élite suicida, alternativa. Ese título es provisional. La idea es que el curso próximo continuemos con este ciclo que hemos iniciado, el curso actual. Ante los escenarios en los que vamos encaminados a medio plazo, marcados por la emergencia climática, pero también y muy probablemente en un plazo temporal más corto, mucho más cercano, condicionada por la escasez de petróleo barato y de otras energías no renovables, así como de otros recursos, agua, suelo fértil, minerales, etcétera, con todas las implicaciones que ello va a tener en una gran diversidad de ámbitos como alimentación, salud, educación, atención y cuidado a personas dependientes, movilidad, etcétera. Se nos plantean numerosos interrogantes y tareas urgentes si nos situamos en el marco, como hacemos aquí en este espacio, de la construcción de la paz entendida en un sentido muy amplio. Una forma de caracterizar la paz que a mí me gusta emplear sería hablar de un proceso que nunca acabará y en el que se intenta ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra. Como decía, en ese marco de construcción de la paz, se nos plantean numerosos interrogantes y tareas urgentes relativos, por un lado, al conocimiento, es decir, preguntas como qué sabemos, qué necesitamos conocer, pero también otros vinculados a la práctica y, por tanto, también a la ética. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué consideramos deseable y necesario hacer? ¿Cómo? ¿Con quiénes? Etcétera. Esta sesión, como sabéis, se va a centrar en la cuestión energética. Título, El futuro de la energía. Algunas de las temáticas que serán tratadas son magnitud y características del descenso energético inevitable en el que estamos inmersos, evaluación de las posibles alternativas, en particular de las basadas en energías renovables, problemas e insuficiencia de las mismas, requerimientos de ciertos minerales y de combustibles fósiles para cambiar la base energética hacia fuentes renovables y las limitaciones que ello supone, para realizar los cambios requeridos en un contexto de crecimiento económico. Ante este panorama, ¿cuáles son los cambios necesarios? Iniciar un decrecimiento, lo dejo como un interrogante, en el marco del capitalismo. ¿Qué cambio habría que introducir necesariamente y con urgencia? El ponente, como sabéis, es Antonio Turiel Martínez, es licenciado en Ciencias Físicas y también en Matemáticas, es doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja, como decía antes, como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aparte de ser autor o coautor de más de 138 publicaciones especializadas dentro de la labor investigadora que desarrolla en el instituto referido, es autor de 2 libros.
una novela de ficción especulativa que tiene el título de Un futuro sin más, que publicó en 2013, y un libro denominado Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar, que publicó en septiembre de 2020, que ha llegado a su 7ª reimpresión. Recordemos que, bueno, en España estas reimpresiones son del orden de 1000 ejemplares para cada una. Con lo cual, bueno, dentro del ámbito de las temáticas que aborda, pues es un texto que está teniendo bastante repercusión. Está publicado por la editorial Alfabeto. Es especialmente conocido Antonio Turiel por su faceta de divulgador científico, labor que realiza en numerosas conferencias. Como ejemplo, en 2021 ha impartido como mínimo 66, según cuenta en su blog, artículos de divulgación del orden de 12, el curso, el año a que me estoy refiriendo, 2021, y sobre todo a través de su blog denominado The Oil Crash, en el que ha publicado 34 posts en el año anterior. Un blog que a finales de 2021 cumplió 12 años, a través del cual analiza y trata temas sobre el agotamiento, relativo al agotamiento de los combustibles fósiles, tales como el pico del petróleo y sus posibles implicaciones a escala mundial, y también sobre la economía y sociedad española. Ha comparecido ante la Comisión de Energía del Parlamento Vasco en septiembre de 2018, ante la Comisión Quinta del Congreso de Colombia en el debate sobre el proyecto de ley de prohibición del fracking, en febrero de 2021, y ante la Comisión de Transición Energética en el Senado español en abril de 2021. Quiero agradecer públicamente a Antonio Turiel su receptividad a la propuesta para participar en este espacio y su generosidad al participar altruistamente. En la página de Mirada se subirá en los próximos días documentación relativa a esta sesión. Después de la intervención del ponente, que será del orden de una hora como mucho, habrá un debate con el público asistente a través del chat. Desde ya podéis realizar consideraciones y preguntas a través del mismo, que comentará o responderá el ponente en el tiempo dedicado al debate. Me ayudará en la recogida de vuestras consideraciones y preguntas José Pedrosa, que es miembro de Granada en Transición, estudioso del colapso energético y de minerales y también de la emergencia climática, que ha participado ya como ponente en alguna sesión anterior de Mirada al Mundo. La idea es finalizar no más tarde de las 8, 8:15. Bien, pues le voy a pasar la palabra a Antonio Turiel y os pido de nuevo que silenciéis vuestros micros y desactivéis vuestras cámaras. Cuando quiera, Antonio. Bueno, muchas gracias, Jesús, y gracias por haberme invitado a participar en este ciclo de Viajes al Mundo, que además, por lo que veo, pues tiene ponentes de muy alta categoría. Voy a intentar compartir la presentación. Vamos a ver. Vale, en principio debería estar compartiendo en este momento. ¿Podéis ver la presentación? Vamos a ver. Sí. Vale, pero yo no la puedo mover. Se ve bien. Sí, Sí, pero tengo el problema sí. que se me bloquea. Esto me lo hace a veces, es muy... Sí, sí se ve. Ahora, pues que antes me quedaba como congelada. Bueno, pues nada. Bueno, pues como he hecho, pues muchas gracias por haberme invitado a participar. Voy a intentar hacer una presentación de unos 45 minutos o un poco más. Básicamente haciendo un resumen de cuál es la situación ahora mismo del mundo de la energía y en particular, pues, porque los modelos que se están proponiendo para hacer la sustitución energética pues no son adecuados, como además se está reflejando en multitud de cosas que están sucediendo actualmente, ¿vale? Entonces, lo primero es analizar la situación de los combustibles fósiles y lo que voy a explicaros es por qué, digamos, estamos en una situación de colapso de estas fuentes de energía. En primer lugar, hablaremos del caso del petróleo y del gas. Saqué esta noticia de un diario económico de enero del año pasado, lo cual nos comenta cuál es... Noto que hay alguien que está trasteando y se hace un poco de ruido. En esta noticia lo que nos cuentan es que Repsol ha presentado su plan estratégico para el periodo 2021 y 2025
Y lo que se ve en esta noticia es que Repsol anuncia que va a invertir en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos alrededor de 150 millones de euros al año, lo cual puede parecer mucho dinero, pero es la 10ª parte de lo que invertía en 2014. O sea, ha hecho una reducción de sus inversiones en un 90% en un periodo de 7 años, ¿no? Esto que ha hecho Repsol no es algo único, sino que es lo que están haciendo la mayoría de las compañías petrolíferas a lo largo de todo el mundo y gasísticas también. Y de acuerdo con esta gráfica sacada de un informe de Rystad Energy, lo que se ve es que desde el año 2014 las compañías petrolíferas han reducido su inversión en el segmento upstream del negocio, que es este de la búsqueda y puesta en explotación de los yacimientos, en algo más de un 60%, con altibajos, pero la caída es más o menos de un 60%. Y esto es interesante porque del año 98 al 2014, no se muestra esta gráfica, pero había multiplicado por 3 su esfuerzo en inversión. Es decir, que se había hecho un grandísimo incremento de la inversión para buscar y poner en explotación nuevos yacimientos, pero a partir del año 2014 hay una bajada bastante brusca, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿No se debe a que de repente las compañías pues tienen una gran conciencia ecológica y saben que tienen que luchar contra el cambio climático o hay algún otro motivo? Bueno, pues los motivos son mucho más mundanos y mucho más prosaicos, que son simplemente un motivo de beneficio, ¿no? Y es que realmente no queda petróleo rentable por explotar en el planeta. En julio de 2014, el Departamento de Energía de los Estados Unidos sacó un informe del cual he extraído esta gráfica. Lo que vemos en esta gráfica es la línea verde, son los ingresos en operaciones de las 127 compañías petroleras y gasísticas más grandes de todo el mundo. Y la línea azul son los gastos de estas mismas 127 compañías. Y lo que se observa es que consistentemente desde mediados de 2011 hasta mediados de 2014, que es cuando sale este informe, hay un desfase, hay unas pérdidas que son del orden de 110.000 millones de dólares al año. Unas pérdidas realmente muy abultadas. O sea que esencialmente estas compañías estaban viendo que estaban perdiendo dinero a manos llenas. Y eso sucede en un momento en el que el precio medio del barril del petróleo es el más alto de toda la serie histórica, incluso si se tiene en cuenta la inflación. Hay un pico de precios más elevado en el año 2008, cuando el barril estuvo a punto de tocar los 150 dólares. Pero si miramos el precio medio en una media deslizante anual, lo que vemos es que este es el precio más alto. Y además, muy interesantemente, se ve que hay un esfuerzo por que el precio no sobrepase los 120 dólares por barril, porque después de la experiencia de 2008 ya se había calculado cuál es el precio máximo que puede soportar la economía sin entrar en recesión y se había encontrado que ese precio estaba alrededor de los 120 dólares por barril. Por tanto, las pocas veces que el barril de petróleo, el precio superó este valor, rápidamente pues hizo un esfuerzo por hacerlo descender. Pero esto lo que hizo era incrementar las pérdidas de las compañías petrolíferas, ¿no? Entonces, esencialmente el mensaje de este periodo es que con el precio más alto que puede tolerar la economía mundial, las compañías perdían dinero a manos llenas. Con lo cual, bueno, se llega a la conclusión lógica de que ya no se puede explotar el petróleo de forma rentable, los yacimientos pues, son muy caros, lo que se produce es de peor calidad y no tiene sentido continuar el negocio. Y lo que hacen es desinvertir. Y sigan haciéndolo, ¿eh? En este momento en que el barril de petróleo pues, ha subido bastante de precio y que ya estamos en torno a los 90 dólares, pues seguimos en este proceso de desinversión que ya empezó en el año 2014, porque no se fían, porque saben que no hay realmente un beneficio a realizar, porque no se puede llegar al precio en el cual realmente tendrían beneficios. Esto lo ha reflejado a regañadientes la Agencia Internacional de la Energía en los informes de los últimos años. La Agencia Internacional de la Energía es una agencia de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a los países más ricos del mundo, evidentemente todos los de Europa, incluida España, Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón. Y el cometido de la Agencia Internacional de la Energía es asesorar en materia de política energética a los países miembros de la OCDE, ¿vale? Bueno, pues ellos tienen una serie de modelos con los cuales estiman cómo va a evolucionar el mercado de energía. Son modelos orientados por la demanda, es decir, ellos consideran que los objetivos económicos se van a cumplir y aquí, a partir de aquí intentan ajustar pues cuál será el suministro, porque tiene una visión económica clásica en la cual nunca puede haber una restricción al nivel de la oferta, simplemente lo que hay que hacer es subir suficientemente el precio y a un precio elevado siempre surgirá una oferta que será capaz de compensar la demanda. Pero claro, la realidad del mundo físico no es así y nos encontramos que han tenido que ir reconociéndolo poco a poco que esta situación dista de ser la que ellos querrían que fuera. El primer reconocimiento de que había algún problema con el petróleo lo hicieron en sus escenarios que presentaron, los escenarios de previsión de evolución del consumo de energía, en el informe anual del año 2010. En ese informe, por primera vez nos reconocen
que se habría producido el pico y lo máximo de extracción de petróleo crudo convencional en algún momento entre el 2005 y el 2006. Esto corresponde, bueno, pues a esta pequeña meseta que se ve aquí entre el 2005 y el 2006. Sería cuando se habría tocado el máximo de producción de petróleo crudo. Las previsiones que hacían aquel año, lo que nos decían es que, bueno, tenemos las franjas que corresponden al petróleo crudo, que son las 3 franjas de color azul oscuro, azul grisáceo y azul celeste. El azul oscuro corresponde a los campos que estaban en explotación en aquel momento, en el año 2010, que caen a un ritmo del 5% anual. Este es el problema, es decir, los campos que ya están en explotación pues caen a un ritmo relativamente rápido porque ya son campos viejos, muy explotados. La franja de color azul grisáceo corresponde a los yacimientos que ya son conocidos, pero que todavía no se han puesto en explotación y que se tienen que desarrollar. Y la franja de color azul celeste corresponde a los campos que, bueno, que se descubrirán en este periodo de previsión que ellos hacen, que son unos 25 años, y que se pondrán en explotación. Bien, es cierto que para que la franja de color azul, los campos que se tienen que descubrir y poner en explotación, pudiera tener este valor que dan aquí, se tendría que encontrar petróleo a un ritmo que es básicamente 4 veces más elevado de lo que lo habían sido en esos últimos 20 años, pero bueno, es igual. Vamos a considerar que tienen razón. Y gracias a esto podríamos mantener una producción de petróleo crudo convencional bastante estable, ¿no? Por debajo de los 70 millones de barriles, que sería el máximo de 2005-2006, y luego ya pues seguiría de manera estable a 69 millones de barriles diarios hasta el 2035. Para decir que, bueno, pues todavía podemos hacer crecer la producción de petróleo, pues lo que se añaden son otras categorías que ya son petróleos no convencionales, que son otras sustancias que no son realmente petróleo, pero que, bueno, según y cómo pueden sustituirlo, son sucedáneos más o menos completos o más o menos incompletos. Entonces, el más importante por volumen son los líquidos del gas natural. Esto es una mezcla de propano y butano. Esto realmente no funciona como petróleo en el sentido de los combustibles, pero sí sustituye al petróleo y las refinerías en la producción de ciertas líneas de plásticos. Y luego lo que se llama el petróleo no convencional, que en aquella época era simplemente los biocombustibles y los petróleos extrapesados de Canadá y de Venezuela. Esto es lo que nos decía en el año 2010. El año 2013 nos muestra una gráfica mucho más contundente porque empiezan a detectar que las compañías anuncian que van a dejar de invertir y en ese año pues, nos muestra esta gráfica, la cual dicen esto es cómo evolucionaría la producción de petróleo, aquí no cuentan los líquidos del gas natural, en los próximos años si no hay inversión. Y lo que se ve es que bueno, desde 2012 se produce una caída relativamente rápida que caería básicamente a algo más de la mitad hacia el año 2020 y a menos la cuarta parte en el 2035, ¿no? Entonces ya los escenarios más drásticos si no se invierte absolutamente nada. No es lo que ha pasado, obviamente, pero bueno, es un mensaje, un aviso a navegantes perdido en medio del informe que dice, bueno, esto es cómo evolucionaría si nos vamos a escenario más radical de desinversión. En 2018, que ya llevamos acumulados unos cuantos años de descenso de la inversión en producción de petróleo, nos muestran esta gráfica que me gustaría que la retengan porque luego la voy a comparar con la del 2020. Aquí lo que observamos es que por una parte están los escenarios que proponen la Agencia Internacional de la Energía, que son orientados por las políticas económicas y por los escenarios económicos de la OCDE. Hay 2 escenarios principales. Bueno, el escenario principal es el de nuevas políticas, que se llama aquí, que prevé pues, un crecimiento. Fíjense también que además aquí el horizonte temporal se corta en 2025, no van más allá. Y luego está el escenario de desarrollo sostenible, ¿vale? Que sería, bueno, pues con un poco menos de consumo de petróleo, con menos de demanda. Y nos muestran 2 curvas que realmente no corresponden a algunos escenarios de cómo iría la producción de petróleo si no se invierte absolutamente nada, que esto es lo que llaman el declive natural, y si se invierte únicamente pues, en la mejora y mantenimiento de los yacimientos ya existentes, que esto es el declive realmente observado, ¿no? Y lo que se ve es que con el declive realmente observado, pues la caída es relativamente rápida, ya cerca de un 6%, y hacia el año 2025 habría un desfase de 34 millones de barriles sobre una demanda esperada, según el escenario de referencia, que es el de nuevas políticas, de 100 millones de barriles diarios, con lo cual básicamente nos faltaría el 34% de la demanda esperada en este escenario. Bien, es cierto que en el propio informe dicen que si las producciones de fracking de los Estados Unidos se multiplicaran por 3 y si pasaran toda una serie de otras cosas a otros países que, bueno, que mejoran un poco la situación, el desfase sería solamente del 13%. Para que se hagan una idea, cuando la crisis del 2008, el consumo de petróleo cayó un 4% y cuando la Segunda Guerra Mundial, que es otro evento, digamos, que podría decir una caída muy importante, fue de un 20%. Aquí estamos hablando que en un escenario un poco fantasioso de que pasan muchas cosas buenas sería solamente el 13%, bastante peor que el año 2008.
Y en el escenario peor posible, 34 millones de barriles diarios, un 34% sería pues mucho peor que una Segunda Guerra Mundial. En todo caso, como les digo, retengan esta gráfica que la vamos a comparar con la del 2020, pero antes de pasar les enseñaré una gráfica que también estaba en ese informe de cómo evolucionaría los siguientes 25 años la producción de petróleo si no se invirtiese nada en absoluto. Entonces, como ven, pues una caída muy rápida y se aleja mucho de los valores esperados para la demanda en estos dos escenarios. Año 2020. Esta gráfica, de hecho, se parece a la que les he enseñado antes, pero aquí lo que han cogido es un rotulador y han pintado pues, las franjas de la demanda, la han pintado de azul, y han pintado una franja sólida y han pintado una franja sólida correspondiente al escenario de desarrollo sostenible, ¿no? El escenario de arriba es el de políticas anunciadas, que es el de referencia. Lo han rellenado, como si aquí realmente hubiera petróleo, pero no lo hay. Es mucho más honesto lo que enseñaban en el año 2018, un agujero, que hay un gap, hay un salto, ¿no? Pues aquí lo ponen relleno y así no se trata tanto de que realmente hay una distancia entre los escenarios de demanda y los escenarios de oferta previsible, ¿no? Estos escenarios son bastante malos porque, como se ve aquí, que además ya se empieza a notar que ya se había tocado el máximo de producción de todo líquido de petróleo en el año 2018, bueno, pues podría haber en el peor de los escenarios que si no se invierte más en los nuevos yacimientos, una caída de hasta el 50% en el consumo de petróleo respecto a la demanda esperada. En 2025, esto es realmente muy cercano del tiempo. Y si se invierte en el mantenimiento de los yacimientos actualmente existentes y se amplían un poco, esta caída se podría compensar y ser solamente de un 20%, como digo, equivalente a una Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente un escenario muy malo, ¿no? Y no se identifica claramente cómo se van a poder conseguir cubrir estos escenarios de demanda que se plantean aquí. De hecho, en este informe, la Agencia Internacional de la Energía avisa que puede haber diversos picos de precios en los próximos años. Y llegamos ya al último informe, que es el del octubre del año pasado. Y en este informe lo que nos enseñan es algo muy interesante y es que siguen con su rotulador y ahora lo que han hecho es coger el rotulador verde y la franja que corresponde al escenario de oferta en el que se invierte únicamente para mantener los yacimientos existentes, se solapa con un nuevo escenario que le llaman de cero neto. O sea, que vamos a tener los escenarios de políticas anunciadas, de desarrollo sostenible, y ahora han pintado de verde la franja que anteriormente correspondía a el suministro de los campos existentes, lo pintan de verde y dicen, bueno, esto corresponde a un nuevo escenario que llamamos cero neto en 2050. Entonces, han diseñado todo un nuevo escenario de tal manera que se acomode a la producción previsible de petróleo, teniendo en cuenta además que ni de lejos se ha llegado a producir el aumento que esperaban aquí y que, bueno, todo esto pues va en esta tendencia bajista. Porque no tenemos que olvidar que desde el punto de vista económico ortodoxo que tiene la Agencia Internacional de la Energía, aquí no se está produciendo un pico de producción de petróleo. Lo que se produce es un pico de demanda, es decir, la gente no pide más petróleo, no es que no haya más, ¿no? Lo cual, bueno, es geológicamente absurdo y económicamente absurdo también teniendo en cuenta que los precios son elevados. E inventan este nuevo escenario. Claro, este nuevo escenario no es tan previsible que se pueda llegar a cumplir. De hecho, de los 6 capítulos que tiene este informe, dedican uno a la seguridad energética y una parte de él se dedica, bueno, pues a saber si este escenario realmente es verosímil y qué cosas se necesitan y qué pasaría si no se llega a cumplir, ¿no? Y en particular, unas cosas que se necesitan para cumplir este escenario pintado de verde es que la producción anual de litio tendría que multiplicarse por 100 de aquí al año 2050, que es una barbaridad, es físicamente imposible. O la de litio de cobalto, pues por 42, que son, perdón, de la de cobalto y níquel por 42, que eso es algo que tampoco va a pasar. Entonces, porque es físicamente imposible. Entonces, bueno, pues de momento hay una negación de la aceptación de que realmente, pues, estamos en una situación en la que esto ya no da más de sí. También es interesante que en este escenario, por primera vez, se ve claramente un pico de producción de gas natural. Esto está en la misma gráfica. Y, bueno, pues se ve que, como ya sabíamos, ya esperábamos, se va a producir el pico mundial de extracción de gas en algún momento entre el año 2020 y el año 2030, que seguramente pues, será más cerca del 20 que del 30. Y esto nos lleva a la situación del gas en Europa, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos problemas de suministro de gas en Europa, aunque no se ha llegado todavía al máximo de extracción de gas a nivel del mundo. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que el gas es de transporte complicado, no es como el petróleo, que es un líquido, es más fácil de transportar. El gas, la manera más sencilla de transportarlo es a través de un gasoducto y entonces en el caso de Europa dependemos fundamentalmente de nuestros dos proveedores externos más importantes, que son sobre todo Rusia y en menor medida, pero importante para España, Argelia. Y en el caso de estos dos países, ellos ya han llegado hace tiempo a sus máximos de producción de gas y su consumo interno aumenta, lo cual hace que tengan cada vez menos gas disponible para la exportación. Lo que vemos en estas gráficas de aquí es cómo ha evolucionado el caso de Rusia
La gráfica azul de la izquierda corresponde a la producción de gas, que como ven pues está bastante estancada, oscila un poco, esto es lo típico de cuando una materia prima está llegando a su máximo de producción, que se empiezan a producir ciertas oscilaciones. Pues como digo, está bastante estancada, cuesta bastante subir desde el año 90. Este es el consumo, la línea de color rojo es el consumo interno de Rusia, la diferencia entre las dos curvas es esta curva verde de aquí a la derecha, que es lo que queda para exportación. Y como vemos, unas exportaciones bastante planas desde el año 90 y una pequeña remonta al final, cuando entran en funcionamiento los campos de gas de Siberia, pero que este gas fundamentalmente se va hacia China, o sea que tampoco a nosotros nos repercute mucho. Es mucho peor la situación en el caso de Argelia. En el caso de Argelia vemos que la producción pues había ido escalando hasta más o menos al 2000 y luego empieza a oscilar, lo típico de cuando ya estás tocando el máximo de producción. El consumo había subido rápidamente hasta el 90, luego iba subiendo progresivamente hasta el año 2000 y luego empieza a subir mucho más rápido a partir del año 2000. Como consecuencia, cuando hacemos la diferencia de estas dos curvas, que son las exportaciones, pues lo que nos encontramos es que las exportaciones de Argelia empezaron a tocar máximo el año 2000, se mantuvieron así unos pocos años, pero luego se empezaron a bajar con algún altibajo y estamos en una situación de declive de las exportaciones de gas de Argelia. Y eso, aunque aún no ha empezado ya el declive terminal de la producción de gas que va a llegar seguramente en los próximos años. Con lo cual, bueno, tenemos un problema estructural en el suministro de gas hacia Europa que ha venido para quedarse y que se compensa muy mal con los buques metaneros, porque los buques metaneros al final tienes una serie de cuellos de botella, que necesitas tener plantas de licuefacción en origen, luego necesitas tener buques metaneros para transportarlo, que además consume muchísima energía porque hay que mantener el gas refrigerado a temperaturas muy bajas, 160 grados bajo cero, y luego no tienes que regasificar en destino, necesitas tener plantas de regasificación. Todo esto, además, un proceso muy caro y demás, y bueno, pues y con todas las limitaciones de volumen que se pueden transportar. Con lo cual, bueno, tenemos un problema estructural que ha venido para quedarse y que va a ser cada vez peor, sobre todo a medida que las producciones de gas de todos estos países empiecen a bajar. Pero tenemos un problema todavía más serio, aunque parezca mentira, hay uno todavía más serio que está asociado al diésel. Y es que, como les comentaba al principio, la producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo más versátil, que es el que sale de estos yacimientos como los que se muestran en el fondo de la transparencia, que es como un martillo que se mueve de arriba para abajo, ese líquido más versátil, ese líquido negro viscoso más versátil, ha sido sustituido, ha sido siendo reemplazado con estos petróleos no convencionales que ya no son tan versátiles, ya no valen para las mismas cosas y en particular no todos ellos valen para hacer diésel. Y así nos hemos encontrado que la producción de diésel, pues ahora mismo está empezando a caer. Esto que ven aquí es la evolución de la producción de diésel, la línea roja es la media anualizada y lo que se ve es que la producción de diésel pues va subiendo a un buen ritmo hasta el año 2005. A partir de aquí empieza a subir ya con menos velocidad. Aquí tenemos la gran crisis del año 2008 al año 2010. A partir del año 2010 empieza a recuperarse, sigue subiendo, pero ya le cuesta mucho subir. Y en el 2015 empezamos pues con esta típica meseta ondulante de que estamos llegando al máximo y a partir de 2018 empieza a caer rápidamente y ahora mismo ha caído pues prácticamente un 15% respecto a los máximos de 2015. Pero es que además para mantener la producción de diésel alta ha habido que sacrificar otros productos que se destilan en la misma franja, la de los destilados medios, y así vemos que el resto de fuel oils pues realmente pues, se han encontrado en una situación de que a partir de 2005 ya les costaba subir, porque los otros líquidos no convencionales no todos servían para hacer diésel o fuel oil, y a partir de aquí pues llega un momento que se sacrifica el fuel oil para aumentar la producción de diésel. Es decir, todo el aumento que hemos visto del diésel, lo que se ha podido aumentar ha sido a fuerza de sacrificar el consumo de fuel oil, hasta el punto de que en este momento la producción de fuel oil es un 50% inferior al máximo que marcó pues, en el año 2008. Aparte de los problemas que nos llevan, a los que nos implica el colapso del diésel, lo discutiremos después, pero recordemos que el diésel es casi, se puede decir, la sangre del sistema, porque toda la maquinaria pesada funciona con diésel, como ahora discutiremos. También nos encontramos que si hablamos del resto de las fuentes de energía no renovables, pues la situación no es buena y incluso empeora las previsiones que ya no eran buenas de per se. Esto que vemos aquí es una gráfica que enseñaba el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía el año 2014 y es como ellos pensaban que iba a evolucionar la producción de carbón en los siguientes años, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, pues que lo que se esperaba, la franja de color azul es la producción de las minas existentes, como ven, una caída
relativamente rápida inicial y luego muy rápida a partir de 2025 por agotamiento de estas minas. Esto que llama aquí Brownfield Mines, que es esta franja adicional de color marrón, corresponde a la producción si se hacen los proyectos de extensión de las minas existentes, que lo que hace es, bueno, amortiguar, dulcificar un poco esta caída, no es tan fuerte, pero igualmente es una caída muy importante, de alrededor del 50% respecto al máximo en 2040. Y la única manera que habría de que la producción de carbón subiera es gracias a las Greenfield Mines. ¿Y qué son las Greenfield Mines? Las minas de campo verde, pues son sitios donde no se ha abierto ni el primer agujero. Vas allí y te encuentras efectivamente un campo verde donde están triscando las cabras. Básicamente esto, bueno, tiene una componente importante de pensamiento mágico, ¿no? Se han identificado recursos de carbón, nadie ha empezado a explotarlos, no sabes muy bien lo que saldrá, pero piensas que va a aumentar hasta el punto que va a ser como la mitad de la producción o más en el año 2040, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado realmente en estos años? Pues lo que ha pasado realmente es esto. Lo que vemos es que la producción de carbón pues ha seguido más o menos aumentando, pero ya desde el año 2014 pues empieza a tocar un primer máximo y empieza a oscilar. En el año 2019 su máximo es un poco mayor que el del 2014, pero ya estamos con la típica meseta oscilante de cuando estás tocando el máximo de producción de algo, que quizás se puede extender todavía en el caso del carbón unos años, pero ya nos está dando a entender que estamos llegando a los máximos de producción de carbón y que ya no va a ser posible aumentarlo mucho más, ¿no? Y que va a empezar a caer. Si miramos la situación del uranio, pues es mucho peor. Esto que vemos aquí es una gráfica también del informe anual del año 2014 sobre la previsión de producción de las distintas minas de uranio. Y lo que vemos, la franja de color azul más oscuro, es la producción de las minas ya existentes en el año 2014. La franja de color verde es lo que se llaman los recursos secundarios, que es esencialmente el uranio que estaba almacenado, que se había extraído en décadas anteriores y se guardaba mayoritariamente en forma de bomba atómica. Y la franja de color naranja, vamos a decir, es la producción de las minas identificadas, que esto es un poco como las Greenfield Mines de antes, en su sitio que aún no se ha abierto el primer agujero, pero que se piensa que hay mucho uranio y que esto va a ir muy bien. Y con la producción de estas Greenfield Mines de uranio, pues se podría conseguir aumentar progresivamente la producción durante los siguientes años hasta aproximadamente el año 2025 y a partir de aquí empezaría a caer inexorablemente. Y como la demanda de uranio se esperaba que fuera a través de esta línea de color morado, pues habría un faltante, este supply gap, esta falta de suministro que, bueno, no se podría cubrir. Eso sí, la pintamos con unas líneas rojas rayadas porque así no da la impresión del vacío que se ve cuando se pinta en blanco, cuando se deja en blanco, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Bueno, pues ha ido peor que esto. La producción de uranio pues ha seguido creciendo, empieza a hacer los típicos vaivenes de que ya está llegando al máximo y en el caso del uranio pues se ha empezado a caer ya y cae deprisa, que esto es típico de las minas de uranio. Las minas de uranio una vez llegan a su máxima explotación suelen caer muy deprisa, ¿no? Cada tipo de recurso se comporta de una manera diferente. En el caso del carbón las subidas suelen ser lentas y las bajadas lentas. En el caso del petróleo son subidas y bajadas intermedias. En el caso del uranio pues las subidas son lentas y las bajadas son rápidas. Esto es lo más habitual. Con lo cual nos estamos encontrando en una situación en la que la producción de uranio ya ha caído un 20% desde el máximo de 2016 y las perspectivas de futuro pues no son excesivamente halagüeñas. Resumiendo un poco cuál es la situación para las diversas fuentes de energía no renovable, refiero los porcentajes de utilización al informe anual de BP del año 2019. Tenemos que el cenit de producción de petróleo crudo convencional fue en 2005, o sea que hace ya 17 años. Esto no acaba de pasar precisamente, ¿no? Y si contamos los otros líquidos, los otros líquidos del petróleo, los petróleos no convencionales, estos sucedáneos que hemos puesto para suplir la falta de petróleo crudo, pues el máximo habría sido el año 2018. Representaba el petróleo, de acuerdo con los datos del anuario de BP de 2019, el 33,6% de la energía primaria mundial. En el caso del carbón, el máximo pues, fue en el año 2019 y representaba el 27,2% de la energía primaria mundial. El caso del gas natural todavía no ha llegado al cenit, se espera que sea antes del 2030, probablemente incluso va a ser más bien antes del 2025 y representará el 23,9% de la energía primaria mundial. Y finalmente tenemos el uranio, cuyo máximo fue en 2016 y representaba el 4,4% de la energía primaria mundial. Si miramos cuál es el cenit combinado de todas estas fuentes de energía, su máximo de producción de energía pues habrá sido en algún momento entre el año 2018 y el año 2020, en todo caso ya está en el pasado, y representaban el 89% de toda la energía primaria mundial
de acuerdo con el informe de BP del año 2019. Es muy importante recalcar que aquí estamos hablando de llegar al máximo de producción, es el máximo de producción histórica de energía. Esto no quiere decir que nos quedemos de repente sin, esto no es que se agota en el año 2020, por así decirlo, no. Ese es el momento en que se toca al máximo y a partir de aquí empieza un proceso de declive, un declive que debería ser lento, que debería ser progresivo. En el caso del petróleo vamos a vivir unos años de caída relativamente rápida por la desinversión brusca que han hecho las compañías petroleras estos últimos años, pero en principio lo que cabría esperar es que haya un descenso relativamente paulatino a lo largo de los años y de las décadas, ¿no? Y por tanto la situación no es una situación de quedarse bruscamente sin energía, sino que a lo que se parece más es a una persona a la que le están reduciendo el sueldo. Si tú vas reduciendo el sueldo a una persona, digamos un 2% anual, bueno, pues esta persona cada vez va cobrando menos y a medida que vayan pasando los años va cobrando menos y la vida se le hace cada vez más difícil, le cuesta más llegar a final de mes. Pero siempre sigue cobrando dinero. Entonces, al final, el problema nuestro es este, que vamos a tener cada vez una renta energética más baja y nos va a costar pues mantenernos y hacer las mismas cosas que hacíamos antes y además habrá una competencia, como está empezando a pasar, pues desatada entre los distintos países por los recursos energéticos y, bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa exactamente. Todo este problema que hay con las distintas fuentes de energía no renovable está creando, es uno de los motivos importantes que está a la raíz de los problemas que hay en la cadena de suministros que no se acaban de arreglar. Ahora no se habla de ello demasiado en los telediarios, pero seguimos teniendo básicamente los mismos problemas en la cadena de suministros que teníamos hace unos meses. O sea, aquí la situación, pues como es lógico, no acaba de mejorar. Hay cosas que se alivian un poco y otras que siguen pues igual de mal que estaban o peor. Y es que por la falta de energía se lleva una escasez de todo tipo de materiales en cascada. Al principio de lo que hablábamos era de los chips y de los plásticos. Los plásticos tenemos indicios de escasez desde el 2017, que empezó a escasear el nylon. Los chips desde el 2019. La pandemia hizo un poco un paréntesis, pero bueno, ya empiezan a notarse estos problemas y se ha ido transmitiendo a todo, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos además combinado con la escasez de gas, de carbón, de petróleo, bueno, un poco de todo. Y además el problema es que como afecta al diésel, afecta al transporte, afecta al trabajo que se hace en muchas minas que no están electrificadas y que se necesita diésel para trabajar con ellas y los camiones que se llevan los materiales, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahora empieza a escasear metales y empieza a escasear de todo. Esto que vemos aquí pues es una imagen de un supermercado del Reino Unido a finales del año pasado, en el cual, pues como hay algunas estanterías que están vacías, pues lo que ha hecho es pintar unas cortinas con los botes ahí impresos y para disimular que las estanterías están vacías. O, por ejemplo, pues tenemos estos paneles que tenemos aquí que se han impreso pues imágenes de espárragos para tapar el hecho de que los anaqueles en realidad están vacíos. Ya es que, bueno, el Brexit, no sé qué, bueno, pues estos son imágenes de supermercados en Estados Unidos de principios de este año. Tenemos una situación, además, que se va a poner muy peliaguda en los próximos meses porque debido a la carestía del gas, el precio del gas tan elevado, muchas plantas de fertilizantes nitrogenados que necesitan gas como materia prima pues han detenido su actividad al menos durante unas semanas y eso hace que los fertilizantes nitrogenados escaseen y eso hace que sean más caros y eso está afectando a la producción agropecuaria en muchos países y empieza a afectar también a España. Y eso se une además a los precios del diésel que afecta pues, a todo tipo de maquinaria, a todo tipo de operaciones en el campo. Y de esta manera, pues la FAO ya está advirtiendo que a partir de abril podemos tener una gravísima crisis alimentaria mundial. Ya estamos en una situación de crisis alimentaria en este momento únicamente por el encarecimiento general de la energía. Pero es que ahora lo que estamos hablando es de que puede haber un problema muchísimo más grave. Bueno, y aquí seguimos. Ante este panorama de escasez energética y de dificultad en el suministro de materias primas varias, bueno, pues habría que plantearse qué queremos hacer, en particular la sustitución de la matriz energética y toda la discusión que está centrada hoy en el día en el tema de la transición energética que se llama, o la transición ecológica. La idea es pasarnos a un 100% renovable, ¿no? Entonces, bueno, pues es obvio que en el largo plazo vamos a utilizar solamente energía renovable, es decir, la energía que utilizaremos será al 100% de origen renovable. Esto no quiere decir que ese 100%, esa cantidad, sea exactamente la misma que es en este momento. Y es que las energías renovables, aunque no se discuta, pues tienen muchas limitaciones. Las más importantes son que hay un potencial máximo, que dependen de materiales escasos, que para su instalación se utilizan energías fósiles y que además está la dificultad que plantea el hecho de que estén orientados los sistemas que se están proponiendo hacia la electrificación. En cuanto a potencial máximo, esto es una cuestión que científicamente no está cerrada, hay todavía bastante controversia
después de algunas estimaciones muy elevadas y demás, digamos que ahora la parte alta de la horquilla de la estimación de cuánta energía se puede extraer de los flujos renovables del planeta la situaría alrededor de 4 veces todo el consumo de todas las fuentes de energía, que es elevado, pero no es un potencial infinito y que a ritmos de crecimiento del consumo, como hemos tenido en las últimas décadas, pues se agotarían unos 60 años. Y luego hay estimaciones mucho menos optimistas, con las que yo tengo tendencia a alinearme más, porque las veo más realistas por los argumentos que utilizan, que hablan de que como mucho se podría aprovechar el equivalente al 30 o el 40% del consumo actual de energía de todas las fuentes. Sea como sea, está claro que hay una cantidad máxima de energía que se puede producir, no es infinita, y entonces, bueno, pues hay que plantearse exactamente qué haremos a partir de llegar a ese máximo, ¿no? Y a partir de ese máximo la economía debería estacionar, y más aún si lo que sucede es que en realidad hay que hacer una reducción del consumo energético, simplemente porque no hay suficiente flujo de energía renovable para sustituir todo el consumo actual, ¿no? También es verdad que incluso un 30 o un 40% del consumo energético actual es una cantidad bárbara, es una cantidad de energía enorme. Lo que sucede es que, bueno, pues que hay que aprovecharla mejor. El segundo problema que tenemos con las energías renovables es que no hay una abundancia suficiente de los materiales que se requieren en los planes de transición. Alicia Valero es una profesora de la Universidad de Zaragoza que, junto con su padre Antonio Valero, ha estudiado durante muchos años el problema del agotamiento de algunos materiales críticos y, por ejemplo, un trabajo reciente de donde yo he sacado esta gráfica, pues muestran, hicieron un análisis de cuál sería la demanda y que la comparaban con las reservas probadas y probables, que son las que tienen 50% de probabilidad de estar ahí, de diversos materiales, a ver si realmente había suficiente para satisfacer las necesidades de todo el mundo, todo el planeta, haciendo la transición renovable. Y se encontraron que había una quincena de materiales que no habría suficiente para hacer esta transición, ¿no? Y en particular, pues nos encontramos la plata, que se utiliza para los conectores de las placas fotovoltaicas, el cadmio, el cobalto, que se utiliza para hacer más compactas las baterías, el cromo, el cobre, que se utiliza para toda la electrificación de baja tensión y para los generadores eléctricos, el galio, el indio, el litio, que se utiliza para las baterías, el manganeso, que se utiliza para las baterías, pero se utiliza también para la fabricación de acero, el níquel, que se utiliza para hacer las baterías más compactas, en fin, toda una serie de materiales, el teluro, que se utiliza para los procesos de fabricación de placas fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues no habría suficiente para que todo el planeta hiciera la transición a la vez. Y eso sin contar a qué velocidad pueden salir estos materiales, ¿no? Cuál será su ritmo de producción, porque también siguen curvas de producción igual que las materias primas energéticas no renovables. Bueno, evidentemente esto también la propia Agencia Internacional de la Energía ya se ha dado cuenta y en un informe que sacó en mayo del año pasado, pues ahí hacía una estimación de cuál sería la necesidad de incrementar las producciones anuales de algunos materiales de cara a poder satisfacer la demanda que se espera de ellos en una situación de transición energética global, ¿no? Y así nos encontramos que las producciones anuales de algunos materiales en el año 2040 deberían de multiplicarse por 42 en el caso del litio, 25 en el caso del grafito, 21 en el caso del cobalto, 19 en el caso del níquel o 7 en el caso de las tierras raras. Todos ellos valores absolutamente descabellados e imposibles. Y por eso quizá en este mismo informe, en las 6 recomendaciones que dan al final, una de ellas es que recomienda a los países de la OCDE, que no olvidemos que es a quien asesora la Agencia Internacional de la Energía, que hagan reservas estratégicas de estos materiales, en el fondo que los acaparen, en el sentido de, bueno, quizá no todo el mundo va a poder hacer la transición energética, pero por lo menos que nosotros la podamos hacer, ¿no? Este sería un poco el espíritu. El tercer problema que tienen los sistemas de generación eléctrica renovable, en los que se apuesta todo, es que tiene una dependencia de los combustibles fósiles. A día de hoy nadie ha conseguido cerrar el ciclo de montar una presa hidroeléctrica, un aerogenerador o un parque fotovoltaico utilizando solamente energía renovable. En todos los procesos de extracción de materiales, de elaboración de estos materiales, de fabricación, de transporte, todas las veces que se tiene que hacer, la instalación, que se hace muchas veces con maquinaria, luego el mantenimiento y el desmantelamiento, se utilizan, bueno, grandes cantidades de combustibles fósiles y no está claro que sí se podría hacer sin la presencia de estos combustibles fósiles, hasta el punto de que algunos autores dicen que estos sistemas realmente son solamente extensiones de los combustibles fósiles, es decir, solo pueden funcionar si hay combustibles fósiles presentes. Incluso en el caso de la fotovoltaica, los paneles pues consumen electricidad, como ahora mismo es China el principal proveedor mundial
y utiliza el 65% de su electricidad lo genera con carbón, pues lógicamente son paneles muy carboníferos, se podría decir, pero es que además todos los procesos de trabajo para preparar la instalación de allanamiento del terreno, las catas que se abren para pasar los cables, los inversores, etcétera, bueno, pues todo esto al final también requiere grandes cantidades de combustibles fósiles. El último problema que tienen los sistemas renovables que estamos discutiendo hoy en día es que están orientados a la producción de electricidad, la cual cosa plantea dos problemas principales. Y es que la electricidad representa tan solo el 20% de la energía final a nivel mundial. En el caso de España, en los últimos años, debido al descenso del consumo de energía en general, más que otra cosa, llega al 23,6%, pero bueno, tienes un 70 y muchos por ciento, y esto pasa parecido en todos los países más industrializados, que no es eléctrico y una buena parte de este es de difícil o incluso imposible electrificación. Pero es que otra cuestión es que el consumo de electricidad cae, y no solo en España, cae en la mayoría de los países occidentales. En España ahora mismo tenemos 112 gigavatios de potencia instalada para satisfacer un consumo máximo que fue en julio del 2008 de 45 gigavatios, y además el consumo medio está cayendo. El consumo medio en el año 2008 era de 32 gigavatios y actualmente es de 30 gigavatios, ¿no? Tenemos que hay una caída del consumo. Entonces, toda esta idea de que vamos a electrificar, vamos a sustituir, bueno, pues no se sustenta en que haya realmente medios para aprovechar toda esta electricidad, a pesar de todos estos planes que hay de instalar más y más sistemas de producción renovable eléctrica sin saber muy bien cómo los vamos a poder aprovechar. De hecho, estamos viviendo una situación de colapso del sistema eléctrico tal y como lo hemos concebido hasta ahora. Hemos visto en los últimos meses que el precio de la electricidad se ha disparado en toda Europa. Hemos tenido picos de precio. El precio no se mantiene constantemente al mismo valor, pero que hay momentos en los que realmente el precio de la electricidad se dispara, ¿no? Y esto es debido fundamentalmente a la necesidad de estabilización de la red eléctrica. Esto es muy complejo, no voy a empezar a explicarlo aquí ahora, pero la clave está en que para poder mantener estable la red eléctrica se necesitan centrales que puedan reaccionar rápidamente, y esto esencialmente se restringe a dos tecnologías, la de la hidroeléctrica y la del gas natural, de los ciclos combinados de gas natural. Y bueno, la hidroeléctrica tiene un recorrido, llega un momento que se acaba el agua embalsada. Esto es la razón por la que se vacían los embalses aquí durante el verano, pero también que Alemania vació los embalses de Escandinavia durante el verano. Y de hecho esto va a sacar algunos problemas entre Noruega y Suecia por el tema de la gestión de la red eléctrica. Y bueno, pues otra alternativa es utilizar los ciclos combinados de gas natural, como en España y en toda Europa, de hecho, en toda la Unión Europea. Se paga la electricidad al precio del kilovatio hora más caro que entra en cada momento, porque se utiliza el sistema marginalista, pues cada vez que entra el gas, el precio de la electricidad es caro, y si el gas va subiendo de precio, porque hemos comentado, porque cada vez se vuelve más escaso, pues, bueno, pues toda la electricidad se vuelve cara. Este problema, ya lo veo venir, bueno, yo escribí un artículo en el año 2010 en el que enseñaba esta gráfica, que básicamente lo que hacía en el artículo era comentar un informe del Energy Watch Group, que es un grupo de investigación alemán. Y allá ellos ya avisaban en aquel entonces que, teniendo en cuenta las limitaciones, bueno, por una parte la caída de producción propia de la Unión Europea en cuanto al gas y las limitaciones de los países de los cuales importamos gas, era previsible que Europa no fuera capaz de satisfacer su demanda, que es esta línea negra de aquí, con la producción que producía ella misma y lo que llegaba de otros países, y que a partir del 2015 se producía un desfase, ¿no? Empezaría a haber un problema de que la oferta no sea capaz de cubrir la demanda. Y este problema se podría aplazar hasta el año 2020 si se construyeran un montón de plantas de regasificación, como de hecho se ha hecho, y lo que ha hecho sobre todo España. Entonces, muy bien, pues se hizo esto y el problema se ha aplazado a 2020, tuvimos la pandemia, 2021. Es un problema perfectamente previsible, en el que evidentemente no se ha hecho absolutamente nada. Está claro que, bueno, va a acabar faltando gas. Ahora mismo estamos con las reservas en mínimos. Creo que estamos alrededor del 20% de las reservas de gas a nivel de toda Europa. Y, bueno, afortunadamente hemos tenido un invierno relativamente suave, que ha evitado que se agotaran las reservas de gas demasiado rápidamente. Pero, bueno, es que esto no va a arreglarse. Es decir, habrá una mejoría relativa con la primavera, pero va a seguir aumentando el consumo y la producción y el suministro no va a aumentar. El otro problema que tenemos, bueno, dentro de muchos problemas que tenemos, pero bueno, esto como Jesús me lo pidió que lo comentase, sobre todo porque hay mucho debate ahora con la energía nuclear y demás. La energía nuclear, bueno, en el fondo no deja de ser, todo el debate que hay es un debate absolutamente falseado. Primero porque es una fuente de energía absolutamente marginal, ya hemos visto antes, es el 4,4% de la energía primaria mundial. Además, está gravemente amenazada por el descenso de la producción de uranio, y esto además está creando muchos problemas
Fue lo que llevó a la quiebra a Areva en el año 2016, a la compañía francesa que se encargaba del suministro de uranio y gestión de residuos, y que ahora hace que Electricité de France tenga problemas porque absorbió Areva y realmente se está indigestando, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla que el futuro nuclear y tal, no, pero el problema no es, bueno, podemos pasar del uranio, podemos ir al reprocesamiento, luego se ve que el reciclaje es caro, es peligroso y que además solo se puede hacer una vez y no vale para todo tipo de centrales. Entonces, bueno, pues hay dos opciones que se discuten con contumacia en los distintos medios de comunicación. Uno es lo que se llama los reactores de reproductores rápidos, que son reactores que pueden aprovechar otro tipo de material fisible o no que ni siquiera es radiactivo, como por ejemplo es el torio, y que, bueno, y que pueden conseguir que las reservas son mucho más grandes y se puede conseguir, por tanto, tener un suministro prácticamente infinito, ¿no? Estos reactores tienen dos problemas. Uno, que las reacciones nucleares son casi críticas, son muchísimo más peligrosas. En un reactor nuclear convencional, si hay un accidente, lo peor que te puede pasar es que se funda el núcleo, que ya es bastante malo. Pero ya está, en estos lo peor que te puede pasar es que tengas una explosión termonuclear, es decir, como si te tiran una bomba atómica, ¿no? Entonces, esto parece un poquito más peligroso. Y además, bueno, que suelen tener problemas con lo que es la sustancia que se utiliza como refrigerante en el moderador, que es, de hecho, la mayor parte de los accidentes que se producen en este tipo de reactores tienen que ver con fugas del refrigerante moderador, porque muchas veces son sales fundidas, están a alta temperatura, son muy corrosivas, bueno, en fin, generan toda una serie de problemas. No es una tecnología nueva, se lleva experimentando con ella desde el año 1947. Ha habido como una docena larga de plantas piloto en todo el mundo. Francia y Estados Unidos ya no experimentan más con esta tecnología, ya han perdido la fe que se puede hacer algo con esto. Y bueno, los chinos siguen intentando hacer alguna cosa, los rusos tienen un par de reactores funcionando de este estilo. Bueno, son siempre plantas pilotos sin realmente una buena explotación comercial. O sea, esto es un experimento más que se está haciendo, que bueno, está bien que se hagan experimentos, pero no se puede dar por hecho el reactor chino de torio. Bueno, esto se ha hecho ya varias veces, no es nada nuevo. Y no se ha conseguido nunca poder explotarlo en condiciones comerciales. Además, hay que decir que el reactor chino tiene una característica que la normativa que hay en Estados Unidos y en Europa lo prohibiría hacer, precisamente por el riesgo que comporta. Si no, la última gran esperanza es la fusión nuclear, ¿no? Que también se habla mucho. Una broma que se hace recurrentemente del sector es que faltan siempre 50 años para que llegue el primer reactor comercial de fusión, ¿no? Y pasan 2 años y siguen faltando 50. ¿Qué problemas técnicos tienen las reacciones nucleares de fusión? Bueno, pues independientemente del experimento, porque hay varias aproximaciones a esto, está por una parte el experimento del ITER, que realmente es el más serio desde el punto de vista de montar un reactor comercial de fusión. Es un consorcio internacional muy complejo, pero bueno, es lo que más se acerca a intentar hacer un reactor comercial de fusión. Y luego los experimentos que se hacen a veces en Estados Unidos y en China con el confinamiento inercial. Pero al final los principales problemas que tiene cualquier reactor de fusión es que primero es la inestabilidad del plasma, es muy difícil mantener el plasma confinado, se tiene que confinar en una vasija magnética que acaba rompiéndose por el propio plasma, que genera inestabilidad. Luego hay un problema grave con la pared de contención, que es muy frágil, no es capaz realmente de contener pues este plasma ahí dentro. Y luego está el problema de la extracción del tritio que se genera, que eso es fundamental porque hay muy poco tritio en el planeta y el reactor tiene que irlo regenerando. Además, la tasa de regeneración, bueno, entonces el tritio plantea dos problemas. Uno, la dificultad de extraerlo, una se genera porque se genera en una manta de litio, que tampoco es que sobre, pero bueno, y resulta difícil separarlo del litio. Y luego la otra cosa es que las tasas teóricas, incluso las teóricas de producción de litio, son insuficientes como para garantizar la regeneración del combustible nuclear utilizado. Si miramos el caso del ITER, pues lleva ahora 10, no sé si son 10 o 12 años de retraso, y eso solo es el primer reactor. Luego se tienen que construir otros 2 cuando se resuelvan los problemas que en principio tiene que ayudar a resolver los problemas técnicos que nos tiene que despejar el ITER, ¿no? Bueno, la probabilidad de que este experimento nunca llegue a nada es bastante elevada, y más teniendo en cuenta que ya estamos en una situación de crisis energética. Pero, bueno, este es otro de esos temas que van saliendo de vez en cuando. Hablando de cosas más mundanas, tenemos también un colapso del coche privado, tal y como entendemos hoy en día, ¿no? Y esto es porque el modelo que se está planteando para el coche privado, y además es que ya sin opciones, porque las compañías están abandonando las motorizaciones de diésel y de gasolina, ya no se hace más desarrollo en ellas, es que la idea es que vamos a ir al coche eléctrico, que dejamos al margen el problema de la generación de energía, como si podemos generar tanta como quisiéramos y que no hubiera ningún problema. Y bueno, pues como además no sobra electricidad, ya está, vamos a hacer el coche eléctrico, y esto es lo que va a permitir, de alguna manera, pues hacer mayor aprovechamiento de la energía y mantener el modelo actual, ¿no?
El coche eléctrico pues tiene una lista enorme de problemas que no voy a entrar a detallarlos todos ellos porque sería bastante largo. Pero bueno, dentro de los problemas más importantes es que bueno, no hay suficiente producción eléctrica para cubrir su necesidad. Luego tenemos problemas de que las prestaciones del coche son limitadas. La capacidad de recargar el coche es bastante limitada, no está al alcance de todo el mundo. No hay suficientes puntos de repostaje públicos. Pensemos que en España el 80% de los coches duermen en la calle. Con lo cual, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Se va a poner un poste de repostaje cada 5 metros para que puedan repostar los coches. Los tiempos de repostaje son bastante largos. Si estás hablando de hacer unos 30 kilómetros, pues el tiempo de repostaje puede ser moderado, media hora. Pero si tú utilizas el coche y haces distancias más largas, tienes que recargarlo durante horas y con una potencia significativa. Si quieres recargar más rápidamente, tienes que utilizar potencia industrial. Esto es muy peligroso. No todos los coches van a tener capacidad además para hacerlo porque están más deterioradas las baterías. Necesitas tener coches de alta gama con baterías de alta gama con sistemas de refrigeración, etcétera. Luego está el problema de la histéresis de las baterías, el efecto memoria, van perdiendo capacidad con el tiempo. Luego la escasez de litio y cobalto, que ya hemos comentado, el precio prohibitivo. Y luego un punto que es bastante importante es que no se puede desarrollar maquinaria pesada basándonos en el modelo del coche eléctrico con batería, porque resulta que la batería sería enorme, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tiene que hacer para que tenga unas prestaciones semejantes pues a las de un camión, o un tractor o una excavadora. Eso es lo que nos lleva a la cuestión del hidrógeno verde, que digamos es el otro fetiche para intentar hacer esta transición energética imposible. Y es que como no podemos hacer vehículos autónomos eléctricos, un poco para que nos hagamos una idea, un tráiler que tuviera unas prestaciones semejantes a un tráiler de diésel eléctrico, la batería ocuparía el 80% de la carga. Es absolutamente prohibitivo, es absolutamente inverosímil. Por tanto, la única manera de conseguir que haya una densidad energética razonable es usando hidrógeno verde, hidrógeno que se produce por la electrólisis del agua, utilizando electricidad generada, se supone, con medios renovables. El problema es que si utilizamos el hidrógeno para quemar o para reacciones químicas, las pérdidas, bueno, son del 50%, no son pequeñas, pero bueno, pueden ser asumibles. Pero si lo queremos utilizar para motores, teniendo en cuenta toda la complejidad del proceso que conlleva, las pérdidas energéticas son de alrededor del 90% o más. Tanto es así que la propia estrategia europea del hidrógeno reconoce que Europa no se podría autoabastecer a partir de sus fuentes de energía renovables de hidrógeno verde y que va a tener que importarlo de otros sitios. Y así nos encontramos con Alemania, que está firmando acuerdos a diestro y siniestro, pues con Ucrania, qué casualidad, con Marruecos, con Chile, con Namibia, con el Congo, para que les suministren hidrógeno, que vaya suministro hacia Europa. Uno de los proyectos más importantes es el que han desarrollado en el río Congo, la presa Inga, el de que han instalado el gobierno alemán junto con unas empresas alemanas están instalando una planta de electrólisis para producir hidrógeno verde con el destino final que vaya a Europa. Y como además el hidrógeno es muy fugaz, el hidrógeno tiene ciertos problemas de manejo bastante importantes y hay que llevarlo rápidamente hacia Europa, pues es por eso que se habla también mucho del tren de hidrógeno, que el tren de hidrógeno es muchísimo peor que un tren electrificado, pero es que, claro, las vías férreas en África no están electrificadas. Entonces, la idea es, vamos a intentar sacar rápidamente el hidrógeno que se produzca en África para que llegue a Europa y así podemos mantener pues, el modelo industrial en el corazón industrial de Europa, que es Alemania, no nos engañemos, ¿no? El resto, en el fondo, no importa un bledo. Y bueno, también eso hay que tener cuidado porque todos los proyectos que se están financiando en España, gracias a los fondos Next Generation y demás, están bastante orientados. Al final son proyectos de generación renovable eléctrica que no se van a poder conectar la mayoría de ellos a la red porque los proyectos de expansión de red eléctrica española no permitirían enchufarlo todo. Y la alternativa que tendrán es generar hidrógeno y, bueno, Alemania ya ha dicho que, bueno, que esperan que los países del sur de Europa sean solidarios con los del norte porque tenemos más capacidad renovable y que compartamos nuestro hidrógeno verde, que haya un mercado común. O sea, bueno, en fin, que nos podemos acabar convirtiendo en una colonia energética de Alemania que nos acabe succionando la energía con estas pérdidas tan grandes que tiene hidrógeno para mantener su industrialización allí, que nosotros cada vez seamos más pobres energéticamente, que es un poco el modelo que quieren exportar a otros países, ¿no? Pues, bueno, pues este es un poco el planteamiento que en realidad se está haciendo. Cabe recordar que otra transición es posible. Se puede hacer un modelo de transición completamente diferente basado en tecnologías que ya se conocen, que no requieren materiales escasos, que se hacen en una escala mucho más pequeña, mucho más fácil de reparar, pues una escala más humana, que permiten crear riqueza local, que tiene mucho menos impacto ambiental, ¿no?
Y así podemos aprovechar directamente la luz del sol para calentar agua sanitaria en los domicilios, para cocinar o incluso en sitios con alta insolación para fundir metales, como ya se hace, ¿no? Se puede aprovechar la fuerza del viento y de los cursos de agua para no solo moler el grano, como se ha hecho tradicionalmente, o sacar agua, como se hacían con estos molinos típicos de muy altos, ¿no? Pero también para accionar maquinaria, ¿no? Como se hacía, por ejemplo, en las colonias textiles de Cataluña a principios del siglo XX, que además es un modelo que funcionaba bien. Se aprovechaba la fuerza de los saltos hidráulicos para directamente la fuerza hidráulica, sin pasar por la electricidad, movía a través de un sistema de engranajes y poleas la maquinaria de los telares y realmente era capaz de producir, además producía una riqueza que era local, ¿no? Y de una manera que es más eficiente que si hacemos una transformación por electricidad y no requiere todos estos materiales y demás. Y de la misma manera, pues había siderurgias y había molinos papeleros, etcétera, otras industrias que funcionaban precisamente con esta fuerza hidráulica. Claro, el problema de este modelo es que es un modelo descentralizado, como es la propia energía renovable, ¿no? El modelo renovable eléctrico es un modelo que tiende a la centralización, a mantener el fosilismo, ¿no? Las energías fósiles han permitido concentrar la producción y el consumo, grandes centros de producción y grandes centros de consumo, y se pretende mantener eso porque es lo que favorece la concentración del capital. Estos dos modelos lo que tienen es la descentralización. También tienden a compasarnos con los ritmos de la naturaleza y lo que tienen también es a reducir el nivel de consumo general. Entonces, claro, por eso no interesa, porque atentan contra las bases de nuestro sistema económico. Pero, de hecho, serían modelos muchísimo más razonables y muchísimo más viables. Y, en conclusión, presento ya las conclusiones de la charla. El colapso de las fuentes de energía fósiles y del uranio nos obliga a acelerar el proceso de transición energética. El modo de transición energética renovable eléctrico, que es el único que se está proponiendo, tiene realmente pues, muchos problemas que no se discuten. Se está dando por hecho que todo esto es cosa de cantar, pero realmente nos encontramos que tiene limitaciones físicas, tanto la cantidad de energía máxima que se puede producir, la dependencia en materiales, la dependencia en energía fósil. Además, no es flexible porque se orienta a la producción de electricidad y no es fácil convertir la electricidad en los tipos de energía que realmente necesitamos. Y además no tiene resiliencia, no se adapta bien a los cambios, es fuertemente tecnológico, con lo cual si se producen disrupciones de algunos elementos de esta cadena tecnológica que no tenemos aquí, nos quedamos sin esas fuentes, sin esos materiales, sin los materiales de recambio, etcétera, etcétera. Y al final, por todas estas características, es un modelo que favorece el colapso de la sociedad. Porque al final estamos invirtiendo recursos en una cosa que no está claro que vaya a funcionar, que tiene muchas limitaciones, que de hecho lo más probable es que no se pueda implantar a escala masiva, y no las invertimos en otras cosas que es las que tenemos que estar invirtiendo en este momento, que son muchísimo más necesarias, como por ejemplo dar una respuesta a la crisis alimentaria que tenemos literalmente encima. Pero es que además, bueno, pues el problema es que no, como por una parte nos hace desperdiciar los recursos en ello y por la otra parte no resuelve los problemas de escasez de energía y de otras cosas que necesitamos, puede favorecer una situación de colapso de la sociedad, una situación en la cual, bueno, pues se produzca revueltas de la gente porque ven que sus necesidades no están siendo satisfechas. Pero recordemos que este modelo de transición no es el único concebible. Es un modelo que está dirigido por las élites económicas que pretenden mantener un sistema fosilista de concentración del consumo, de la producción y en última instancia del capital, pero se puede ir a modelos más descentralizados, de menor consumo, perfectamente eficaces, mucho más resilientes en todos los sentidos y de mucho menor impacto ambiental, que esa es la otra. Desde el punto de vista técnico, lo que habría que hacer es fomentar la renovable no eléctrica y en general la relocalización. Y desde el punto de vista social, pues está claro que hay que abandonar la idea del crecentismo, ¿no? Este dogma del crecentismo de que hay que crecer siempre y relocalizar pues toda la producción, el movimiento de las personas, el consumo de materiales y demás. Y bueno, esto es todo. Esto es básicamente lo que quería contaros el día de hoy. Ahora, si me permitís, si soy capaz, voy a dejar de compartir. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Como había comentado, bueno, había animado a que hicierais consideraciones y preguntas a través del chat y ha habido unas cuantas, os sigo animando a que hagáis más. José Pedrosa iba a ayudarme a recoger y sintetizando algunas de las intervenciones, así que Antonio, José, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu intervención. Ha habido muchas preguntas y hay un denominador común en ellas y es la preocupación por el mensaje que acabas de dar, ¿no? Digamos que todas surgen de esa situación, ¿no? Y te las resumo. Digamos que las meto en un cajón desastre, pero bueno, hay preguntas como ¿qué va a pasar con el turismo? Es decir, en el Mediterráneo estamos también en la zona cero del cambio climático y ¿qué va a pasar con el turismo? Eh, por esta razón. Luego también hay otras como preocupaciones por la subida del precio de los alimentos, sobre todo por el problema de los fertilizantes, que es un problema que a corto plazo está aquí como una espada de Damocles, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a pagar las pensiones? Si hay un decrecimiento, digamos, global, ¿cómo vamos a pagar pensiones, sanidad, educación? Y si esta caída de la producción va a aumentar las diferencias sociales entre la sociedad. A ver, y luego, bueno, lógicamente se va a imponer un modo de vida más distinto, ¿no? Va a ser más colectivo, vamos a ir hacia un modo de vida más colectivo y menos individualista. Es un poco el clima de las preguntas que hay en el chat. Vale. Bueno, voy contestando. Bueno, apunto por si no después se me olvida. A ver, tema del turismo. El turismo de masas está condenado, eso está claro. Quiere decir, ya estamos viendo un proceso que ya dura desde hace unos años de reducción del número de compañías aéreas, más dificultades para mantenerse. El año pasado mismo quebró Alitalia, ni más ni menos. Y es un proceso, como digo, ya lleva unos cuantos años de recorrido. El turismo es una actividad que la gente realiza si tiene renta disponible. Teniendo en cuenta que vamos a una situación de crisis económica, claramente, porque además el problema de la cadena de suministros está afectando a muchas empresas y vamos a ver procesos de ERES y de reducción de la ocupación y de destrucción de sectores productivos, pues va a haber en general menos renta disponible y como en el fondo el turismo es un gasto discrecional, que lo haces, pues te sobra dinero y si no, no lo haces, bueno, pues evidentemente vamos a ver una reducción muy bestia del turismo. Es un proceso que va a durar un tiempo. Estos próximos años van a ser complicados, van a ser duros porque ahora vienen momentos muy duros asociados a la caída rápida del precio del petróleo y el encarecimiento de los combustibles. En el largo plazo está claro que el turismo se tendrá que redefinir porque tendrá una escala mucho más pequeña. Eso no es evitable. Eso ya solo por la parte energética. Pero como veo que esto también se liga con el problema del cambio climático, efectivamente el problema del cambio climático hace que zonas que ahora mismo son muy turísticas pueden acabar siendo bastante inhóspitas y evidentemente pues menos visitadas por el turismo, entre otras cosas por un tema fundamental que es la escasez de agua, que no se puede soportar en una población flotante como se está soportando ahora. Y efectivamente el Mediterráneo es un hotspot del cambio climático, es un sitio donde el cambio climático pues tiene una aceleración especial, igual que en el Ártico. Hay diversos sitios donde el cambio climático pues toma una velocidad diferente mayor a la de la media. Y evidentemente, pues sin medidas correctivas, pues esto también empeora el turismo y empeora todo, empeora las condiciones de vida, empeora la agricultura, lo empeora todo. Es conveniente destacar, porque también esto es una cosa que es un poco ausente en el discurso, bueno, completamente ausente, yo creo, el discurso oficial y demás, es que dentro de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático hay muchas medidas de bioremediación que son relativamente simples, que ayudarían mucho a disminuir los efectos del cambio climático. Por ejemplo, el control de la vegetación en algunos sitios con la introducción de ciertos bosques o ciertas especies arbóreas o de arbustos y demás que ayudan a evitar pues, la pérdida de suelo y, por otra parte, ayudan a favorecer un ciclo del agua local que garantiza pues, que hagamos cierto suministro de agua y reduce las temperaturas y otras muchas técnicas que hay. Pero esto no se habla. Parece que la lucha contra el cambio climático consiste en instalar paneles fotovoltaicos y aerogeneradores. Y realmente es muchísimo más. Y hay muchas medidas de actuación que se están dejando de lado. Incluso a veces se compromete la biodiversidad, que es un valor importante para el mantenimiento de ecosistemas saludables, que entre otros servicios ecosistémicos nos dan resiliencia
delante de los problemas del cambio climático, pues se pone en peligro porque quieres poner un parque eólico aerogenerador. Esto es una cosa muy grave, porque además parece mentira que la gente que dice que le importa la ecología y el cambio climático y tal haga semejantes burradas, cuando además el grupo 3 del IPCC, el grupo de mitigación, justamente dice que una de las cosas importantes que uno tiene que hacer, como una de las mejores medidas de remediación, está en el mantenimiento de la salud de los ecosistemas, ¿no? Pero, bueno, demostrando que aquí en el fondo lo que se viene es hacer negocio, ¿no? Todo lo demás es un poco accesorio. Y yo creo que es una de las cosas que se tiene que fomentar, ¿vale? El tema del precio de los alimentos a mí me atormenta. Es un problema que me preocupa muchísimo desde que lo empecé a detectar a mediados del año pasado, que venía este problema. Y, bueno, es un tema que he hablado con mucha gente, incluso lo he comentado a nivel de algunas administraciones. No parece que se sea capaz de dar una respuesta a este problema. Bueno, es un problema complejo, sin duda, pero yo creo que aquí habría que tener cierta capacidad de reacción y altura de miras que yo creo que posiblemente pues no la tenemos tal y como funcionamos. Entonces, yo creo que va a causar mucho malestar, muchos problemas. Aquí en España yo veo posible un encarecimiento bastante importante de los alimentos en general, incluso que llegue a faltar algunos alimentos. Espero que no los más esenciales. En otros países va a haber escasez y eso va a originar, evidentemente, revueltas. Hace poco veía una noticia, me parece que era de Bloomberg o del New York Times, que hablan de esto, de que es previsible que haya revueltas en el mundo debido a la escasez de alimentos que tenemos encima, porque ya el problema que hay con los fertilizantes ahora ya está afectando a las cosechas de ahora, que se van a recoger pues a partir del verano, pero también afecta a las cosechas de ahora del hemisferio sur que se están recogiendo ahora. Bueno, en fin. No lo sé, no tiene una buena solución. Entonces, lo que está claro es que de cara al futuro lo que hay que plantearse es un modelo de agricultura diferente, muchísimo menos industrializada, muchísimo menos dependiente de los fertilizantes, mucho más resiliente y mucho más resiliente también ante los efectos del cambio climático y a veces la escasez de agua. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Tampoco está en el discurso, tampoco está en la preocupación, porque la única preocupación es generarlo todo, gestionar todo desde el punto de vista del libre mercado y esto pues no es un problema importante, ¿no? Fijaos hasta qué punto es absurda la situación, que el año pasado, en plena crisis de escasez de gas, los distribuidores de gas le pidieron a los productores franceses de maíz que no secasen, que dejasen pudrir el maíz, porque claro, consumían mucho gas en los secaderos industriales que utilizan, porque bueno, en vez de secarlo de manera tradicional, lo que hacían era meter los secaderos para ir más rápido y tal. Y que dejaran pudrir el maíz porque hacía falta el gas para otras cosas. Y digo, hombre, pero el maíz es importante entre otras cosas como pienso para los animales. Bueno, pues hemos llegado a este extremo, ¿no? Bueno, si esto a lo mejor es solamente el 0,1% del PIB, no tiene tanta importancia. Bueno, pues no sé. Si nos morimos de hambre, eso es el 100% del PIB, pero no parece que estas cosas seamos capaces de entender. No debe ser que algunos economistas se piensen que la comida crece en los supermercados. ¿Cómo vamos a pagar las pensiones, la sanidad y la educación? Esta es muy buena. A ver, un problema general que hay, que esto ha sido discutido con mucha frecuencia, es el tema de cuál es el rendimiento energético de las fuentes que utilizamos. Esto generalmente se mide con una cosa que se llama la tasa de retorno energético, que esencialmente es un cociente, es la división entre cuánta energía genera una fuente de energía y cuánta energía se necesita para montarla y operarla, ¿no? Incluso un pozo de petróleo, pues gastas energía, ¿no? Tienes que perforar el pozo y tal, y aquí estás consumiendo energía. Pues haces un balance entre lo que sacas y lo que entra, ¿vale? Haces una división. Y el padre de este concepto, Charlie Hall, hizo una primera estimación que él calculaba que para mantener una sociedad se necesitaba que la tasa de retorno energético media de todas las fuentes estuviera alrededor de 10, es decir, que en media se ganasen 10 unidades de energía por cada unidad de energía que se invertía en la producción de energía. Y es normal, porque la energía es un instrumento, es decir, es algo que utilizamos para hacer las otras cosas que nos importan. Producir alimentos, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestros mayores, mantener las infraestructuras, tener sanidad, tener educación, etcétera. Y en algún momento dado, pues se hizo un poco una especulación de, a medida que se reduce la tasa de retorno energético media de las fuentes, pues qué es lo que va cayendo. Y al final es un poco esta idea, va cayendo servicios de la sociedad, ¿no? Entonces, esto es una trampa muy peligrosa, el tema de vamos a producir mucha energía, pero con poco rendimiento energético, porque al final lo que tienes es a una buena parte de la población esclavizada en la mera producción de la energía y no en los servicios que da esa energía. Con lo cual, lo que tienes es una destrucción progresiva del estado de bienestar, que en el fondo es de lo que va esta pregunta, ¿no? Entonces, para poder mantener un estado de bienestar decente,
es importante equilibrar la sociedad con un consumo de energía tal que el rendimiento energético sea el adecuado, porque si el rendimiento energético es bajo, entonces lo que haces es esclavizar a la gente, y esto más se ha observado ya varias veces a lo largo de la historia. Si tú consigues hacer una equilibración en un nivel de producción en el cual el rendimiento sea bueno, puedes mantener pues pensiones, sanidad, educación, etcétera, pero al mismo tiempo tienes que reducir seguramente tus gastos. Entonces la forma de vivir tiene que ser más modesta. También conviene recordar que podemos vivir con un estilo de vida diferente al actual, pero tener un nivel de vida más o menos igual que el actual, incluso mejor, consumiendo muchísima menos energía y materiales. Hay diversos estudios que apuntan a que consumiendo la 10ª parte de la energía que consumimos hoy en día, seríamos capaces de tener un nivel de vida igual, incluso en algunos aspectos superior, con un estilo de vida diferente, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, en esto también hay mucho trabajo que hacer. El hecho de, en todo caso, de que el descenso energético se va a producir, pues no lo podemos evitar, es un hecho. Lo que tenemos que hacer es justamente ver cómo lo gestionamos para garantizar las cosas que evidentemente son importantes y, en particular, pues ciertos elementos del estado del bienestar. Con la caída energética van a aumentar las diferencias sociales. Esto ciertamente es una dinámica observada en sociedades anteriores a la nuestra, en civilizaciones anteriores a la nuestra. En procesos de colapso societario se produce a veces un incremento de las diferencias sociales entre los más ricos y los más pobres. Incluso los más ricos se hacen más ricos todavía. Y por desgracia es también un poco un proceso en el que estamos inmersos ahora mismo. Parece ser una característica de las situaciones precolapsantes, ¿no? Que hay una cierta desmesura en el beneficio y en el provecho pues, que sacan las élites, ¿no? Entonces, un descenso energético mal gestionado, sí, puede incrementar las diferencias sociales, pero no es necesario ir a un modelo de mala gestión del descenso energético. Para ello, lo primero es reconocer que estamos en una situación de descenso energético y que hace falta hacer cambios mucho más que cosméticos. Y no son solamente técnicos. Esto es cuestión de vamos a ver si hacemos un nuevo invento, si los científicos, los ingenieros hacen un gran descubrimiento para sustituir el petróleo por no sé qué fuente. No, esto además, aparte de que no va a pasar, es que no es eso lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo económico y social. Hay que abandonar el capitalismo, hay que dar un modelo decrecentista, un modelo que se adapte a los límites biofísicos del planeta, que aquí hemos hablado hoy solo de uno, el otro día Ferran Puig hablo de otro, del problema del cambio climático, que está englobado dentro de todos los problemas ambientales que tenemos, que tenemos muchos problemas de sostenibilidad. Y aquí estamos comentando solamente uno. Al final, bueno, la clave está en adaptarse a los límites biofísicos del planeta y eso implica, evidentemente, que tenemos que, bueno, vivir de una manera diferente, mucho más contenida, seguramente, como digo, con un nivel de vida que puede ser semejante al actual, pero de una manera mucho más contenida, mucho menos agresiva con nuestro entorno y con nuestros semejantes, ¿no? Si no lo hacemos, bueno, pues evidentemente el riesgo de colapso es evidente y evidentemente pues aumentar las diferencias, pero no es algo necesario. Eso es algo completamente social, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Igual que además el colapso tampoco es algo necesario. Los colapsos siempre son daños autoinfligidos. Las sociedades colapsan porque deciden colapsar, porque se encabezonan con una determinada idea equivocada y la mantienen a ultranza a pesar de que todo lo indica que les está llevando a la ruina. Y en nuestro caso, esta idea equivocada es quiero mantener un sistema económico orientado al crecimiento ilimitado, infinito, en un planeta que es finito. Esto es absurdo y evidentemente esto nos lleva a colapsar. Esto en algún momento tiene que reventar y acaba reventando, como es normal. ¿Vale? Bueno, en el momento que nos damos cuenta de que eso no tiene sentido y que cambiemos la idea, podemos revertir el proceso de colapso y podemos evitarlo completamente. Pero claro, los colapsos curiosamente se producen por un problema de ideas. Son fenómenos fundamentalmente ideológicos, no son fenómenos fundamentalmente técnicos ni ambientales. Hay una componente ambiental, hay una componente de recursos, pero el colapso es fundamentalmente una cuestión ideológica. Porque ha habido sociedades que han sido capaces de reconocer sus problemas y pararlos a tiempo. Si nosotros somos capaces o no, bueno, pues va a depender de que hagamos la pedagogía suficiente para que la gente lo entienda. ¿Vamos a un nuevo modo de vida más colectivo y menos individualista? No necesariamente. No necesariamente. Hombre, seguramente sí que más colectivo y menos individualista esto puede ser en un cierto sentido, en el sentido de en un mundo con escasez y limitación de recursos, lógicamente, pues de alguna manera u otra se racionan los recursos, que no se puede evitar si no hay para todos. Entonces hay que racionalizar y decir, bueno, ¿qué se hace, qué no se hace? ¿No? Entonces eso implica
que hay un cierto grado de gestión colectiva que quizá ahora mismo no lo hay, ¿vale? En ese sentido. Por lo demás, no necesariamente. Los modelos de construcción social que se pueden hacer en la transición pues son muy variados y además hay una cosa que es muy importante. Esto no es un proceso determinista, esto es un proceso que deciden las personas. Y no solo eso, sino como además vamos a una situación de relocalización, va a ser diferente lo que pasa en las distintas partes del planeta. Entonces, no va a ser lo mismo, a lo mejor incluso lo que pasa en Granada, lo que pasa en Barcelona. Entonces, todo va a depender de las estrategias que se adopten en cada sitio. Y puede ser que algunos sitios se encuentren que les sale más a cuenta o porque simplemente la gente lo decide así, que se va a un modelo más colectivista y en otros sitios pues puede ser que no. En todo caso, no hay una necesidad per se. Lo que sí que hay una necesidad es de gestionar la escasez, eso sí. Pero bueno, hay maneras diferentes de gestionar la escasez y esto además es muy importante porque de los modelos de transición social que podemos tener, pues podemos ir a cosas tan deplorables como un ecofascismo o un sistema neofeudal o sistemas mucho más democráticos, ecosocialistas o ecofeministas, que lo que hacen es intentar adaptarse y de alguna manera ser lo más igualitarios posibles, ¿no? Y todo el espectro es posible. Podemos ir a sistemas autoritarios, represivos, expansionistas, imperialistas, bueno, o bien ir a modelos bueno, de autocontención, de autorreflexión. Todo va a depender de lo que decidamos hacer como sociedad. Gracias, José. Gracias, Antonio. Bueno, yo para no tener ventaja he escrito también en el chat, ¿vale? Y bueno, en realidad ha ido tocando en la última respuesta esta temática, ¿no? Antes de las preguntas mías, hay una consideración. Dice, ¿en qué nivel está relacionado el aumento, no mía, sino de un participante, está relacionado el aumento de la población mundial con esta crisis energética y en consecuencia productiva? Claro, mi intervención va en el sentido de la necesidad que acabas de comentar, de un decrecimiento urgente y que evidentemente ahora mismo eso no apenas es cuestionado en lo que es la política y las recetas oficiales en el marco europeo, a nivel mundial y también en España, ¿no? Pero, como tú bien señalas en el libro, ¿no?, del Petrocalipsis, ¿no?, el decrecimiento no parece ser compatible con el capitalismo, ¿no? O sea, por esa necesidad intrínseca dentro del capitalismo del crecimiento, ¿no?, ilimitado, ¿no? Entonces, claro, yo ahí te preguntaba posibles alternativas al capitalismo o transformaciones necesarias. Bueno, nos meteríamos ya ahí en un campo muy, muy extenso y complejo que probablemente dentro del ciclo, al que he hecho referencia, se abordará ya en sesiones quizás más específicas, ¿no? Por si quieres realizar alguna consideración, ¿no? Yo te preguntaba también cuál es tu opinión sobre la posición respecto de estas cuestiones de coaliciones o partidos como Unidas Podemos, Más País. O sea, doy por hecho que otros partidos, PP, Vox, Ciudadanos, casi a veces, pues, si quieres comento también la posición del PSOE, ¿no? Que bueno, no se puede meter en el mismo saco, ¿no?, que las de PP y Vox, ¿no? Pero si quieres hacer alguna consideración en esa línea, ¿no? Y bueno, ¿y qué iniciativas, finalmente, propuestas, colectivos ves más interesantes y esperanzadores, teniendo en cuenta la urgencia y las dimensiones y características de lo que habría que hacer? O sea, tipo de trabajos, ¿no?, de propuestas y de labores, ¿no?, que consideres más valiosas, ¿no? Y bueno, si quieres, está muy relacionado con cómo mejorar la labor de divulgación, ¿no? Aumento de la presencia en medios de comunicación, redes sociales. Claro, esto también tiene que ver con una revitalización de la democracia, es decir, cómo hacer que, ¿no?, porque no todo se juega en medios de comunicación, en redes sociales, sino también en la calle, ¿no? Entonces necesitamos quizás nuevas instituciones. Estoy pensando, ¿no?, en instituciones como paneles de ciudadanos, ¿no?, que den lugar a unos debates sociales mucho más documentados, fundados, ¿no?, y que den lugar a propuestas, ¿no?, de transformación, ¿no? José Ruiz pregunta también de qué margen de tiempo estamos hablando para llegar a la situación de colapso.
bueno, hay ahí algunas consideraciones. Si quieres paramos aquí y hay algunas intervenciones más y ahora, si acaso, se retoman, ¿vale? Para no cansarte. Venga, a ver, si no esto se me pierde. A ver, hay una relación, comienzo por la primera cuestión, hay una relación evidentemente muy fuerte entre el incremento de la población, el incremento de los usos de combustibles fósiles y las necesidades de expansión del capital, ¿no? De mantener la tasa de ganancia del capital. Entonces, evidentemente, a igualdad de otros factores, lo que más hace incrementar el PIB es introducir una nueva unidad de consumo, es decir, un nuevo ciudadano, es decir, hacer crecer la población. Y por eso pues, ha habido una expansión exponencial de la población durante las últimas décadas. Y, bueno, esto también nos lleva a la idea de que el decrecimiento no va a ser solamente material, sino seguramente poblacional. No sabemos cuál es la población que puede estar en equilibrio sostenible con el planeta. Seguramente es una población inferior a la actual. ¿Vale? Y por eso también yo creo que es importante hacer un buen uso de la abundancia, porque todavía tenemos una situación de abundancia de combustibles fósiles y en general de materiales para hacer un aterrizaje suave, progresivo, que lo ideal para mí sería que llevara un siglo o dos para aterrizar en un nivel que digamos que es realmente sostenible, que tampoco sabemos exactamente cuál es, ¿eh? O sea que yo creo que en ese sentido también habrá que hacer mucho ensayo y error, habrá que hacer mucho tanteo. Y una de las cosas que creo que es importante de la transición también es ser humilde y saber que, bueno, que hay que aprender un poco sobre la marcha porque nadie sabe exactamente. Esto no se puede planificar desde un despacho. Esto son cosas que hay que ir trabajándolas en el día a día y en la calle para poderlas llevar bien, ¿no? En cualquier caso, evidentemente, el aumento de la población pues, ha llevado a un aumento del nivel de consumo general y ha llevado a la crisis actual. ¿Vale? Pero esto para mí, la crisis de población, de recursos, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de envenenamiento de las aguas, todo esto son manifestaciones de que tenemos un sistema inflacionario, un sistema socioeconómico inflacionario que es el capitalismo que nos lleva a chocar con los límites biofísicos del planeta. Y este sería uno más. La capacidad de carga de humanos del planeta es limitada, no es infinita tampoco. Y seguramente la hemos sobrepasado ya. Y habrá que reducir, y como digo, la manera de hacerlo es la manera menos traumática posible, a mi entender. Es como hay que hacerlo en un proceso largo del tiempo en el que la población se vaya estabilizando y bajando a un nivel más adecuado. Pero bueno, será complejo, ¿eh? Y la tentación de hacerlo a lo bruto, pues, pues muy elevada. ¿Vale? ¿Qué alternativas hay al capitalismo? ¿No? Esto también se ha comentado, ¿no? Bueno, de crecimiento obviamente no se habla, evidentemente es incompatible con el capitalismo. ¿Qué alternativas hay al capitalismo? Bueno, yo diría que, teniendo en cuenta que el capitalismo en el fondo no deja de ser un sistema económico, ¿no? Es un modelo económico. Al final lo que hay que hacer es buscar las escuelas económicas que van más allá de la escuela neoliberal, que es la que predomina hoy en día. Entonces, desde el punto de vista de escuelas económicas alternativas, yo creo que una de las más interesantes y más potentes es la de la economía ecológica, que además en España tenemos muy buenos representantes de la misma. Y luego, pues también hay otros modelos económicos, el de la economía de estado estacionario, la economía del don, ciertas ideas de la economía circular, ciertas, todo esto en el fondo al final, pues bueno, nos lleva a la dirección de hacer un pensamiento económico alternativo, ¿no? Que es la base de todo. Es decir, lo primero es hacer un discurso, un pensamiento económico alternativo y luego construir un modelo de organización social alrededor de él, que no se ha construido hasta ahora, no existe, ¿no? Está claro que, porque a veces la gente un poco estúpidamente se piensa que lo contrario de capitalismo es comunismo y no es eso. Es decir, aquí nomás no se trata de buscar lo contrario del capitalismo, sino de superar las contradicciones del capitalismo. En todo caso, el comunismo, tal y como se ha visto en este planeta, no es la manera, porque en el fondo ha sido capitalismo de Estado y lo que ha hecho es seguir la misma tendencia extractivista, destructiva y llevarnos en el fondo al mismo problema. O sea que hay que buscar algo completamente diferente. Y como digo, para mí las escuelas de pensamiento económico importantes pues serían estas, ¿no? Y a partir de las cuales se puede construir. Luego hay gente que está intentando construir propuestas políticas en esa dirección y en ese sentido yo creo que el movimiento político más importante es el que también se llama de crecimiento, ¿no? De crecimiento son dos cosas. Una es la realidad física, que es la que vengo a hablar yo, ¿no? De la escasez de materiales y otros problemas que tenemos. Y luego hay, digamos, toda una corriente de pensamiento política que es, pues de crecimiento. Pues son dos cosas realmente diferentes, ¿no? También, evidentemente, pues está todo el pensamiento ecosocialista, ecofeminista y en general, pues libertario, que busca hacer una valoración completamente diferente de la organización social. Y bueno, todas ellas de alguna manera pueden contribuir a construir esas alternativas al capitalismo.
En cuanto al posicionamiento de los partidos políticos respecto a esta cuestión, esto es una cosa bastante curiosa, ¿no? La mayoría de los partidos políticos son plenamente conscientes de esta situación. A mí me consta, incluso personalmente, que muchos de ellos tienen representantes a alto nivel, figuras destacadas que son conscientes de estos problemas. También es verdad que no se puede hacer un discurso público sobre estos problemas porque si se hace es un suicidio político. Y en esto quiero comentar una cosa. Os acordáis que hace unos meses Pedro Sánchez presentó un informe que se llamaba España 2050, encargado a un grupo de expertos que hablaban un poco de cómo sería la España del año 2050. Y básicamente, pues ahí se decían cosas como que consumiríamos menos agua, consumiríamos menos carne, no tendríamos tanta ropa, no cambiaríamos el móvil tan frecuentemente, posiblemente no tendríamos un coche propio y tal. Y la gente se tiró a la yugular cuando presentó esto, que además el informe, bueno, lo había encargado el gobierno, esta agencia de prospectiva y demás, pero que además yo el informe estoy bastante de acuerdo con lo que dicen los expertos, solo que para mí no es España 2050, para mí es España 2030, ¿vale? Pero bueno, hay tímidos intentos de acercamiento. Entonces, yo creo que en general todos los partidos, cada uno a su ritmo y es diferente, y yo creo que en general los de izquierda son más sensibles y reaccionan más rápido, pero todos los partidos en su conjunto están reaccionando y moviéndose en esta dirección, ¿vale? Lo que pasa es que cuesta integrarlo políticamente. Yo creo que quizá los que de hecho están más avanzados en la integración de estas realidades son partidos más extremos, menos bien vistos dentro de la escena política española, como por ejemplo Bildu y la CUP, que a mí me consta porque además yo tengo relación con gente de Bildu y de la CUP y sé que ellos, bueno, pues efectivamente están más cercanos dentro de que las estructuras orgánicas de los partidos no permite fácilmente integrar todo esto, ¿no? Pero bueno. Pero todos se mueven, cada uno a su velocidad. Es bastante complejo porque al final, en cuanto llegas a la parte esta, que inevitablemente hay que abandonar el capitalismo, pues claro, hay muchos que esto les genera mucha reacción en contra, ¿no? Es muy complejo. Y además también está todo el discurso que se ha hecho durante mucho tiempo de lucha contra el cambio climático, entonces se confunde una cosa con la otra y no tiene nada que ver. O sea, bueno, no es que no tenga nada que ver, pero el problema de la escasez de recursos es un problema diferente y que requiere un tratamiento diferente y que además requiere un tratamiento que es más radical por las propuestas además que se han hecho, digamos, desde los estamentos industriales, económicamente potentes de la sociedad, de lo que tiene que ser la lucha contra el cambio climático no funcionan. Porque la lucha contra el cambio climático, como he dicho, es mucho más que poner paneles o aerogeneradores. En fin. ¿Qué propuestas yo veo dentro de movimientos de base más esperanzadoras para hacer frente a la situación que se nos viene encima? Yo, en general, veo con bastantes buenos ojos los movimientos localistas, municipalistas y, en general, pues, yo qué sé, todo lo que tienda pues, a una cierta relocalización, a una cierta simplificación, el movimiento de transición. Yo creo que es una dirección que yo creo que es la correcta en todos los sentidos. Algunos movimientos del Coaldeas, y en general por las cooperativas de consumo, todos los movimientos que van tendentes un poco a esta relocalización, yo creo que van en la dirección correcta, con sus limitaciones, porque luego las iniciativas pues las llevan personas y las personas son humanos y hay mejores y peores y las cosas luego salen mejor o peor. Pero bueno, yo creo que en general noto un cierto despertar y un cierto resurgir de movimientos que ya llevan un cierto tiempo ahí y que yo creo que están empezando a tener un discurso cada vez más potente y una capacidad de reacción mejor de cara, bueno, pues a dotar la resiliencia que necesitamos para hacer frente a esta situación. ¿Cómo se puede mejorar la divulgación y el papel de los medios de comunicación, el tema de rehabilitación de la democracia y demás? Hay un punto que es bastante importante. Yo, por ejemplo, en los últimos meses he tenido más exposición mediática porque he sido identificado como un experto del CSIC que hace un discurso un poco a la contra, pero, a ver, y una cosa que noto perfectamente los medios de comunicación es que me sacan o no me sacan en función de propios intereses y agenda propia. Entonces, claro, también hay que ir con cuidado porque es muy fácil dejarte manipular. Entonces, ese es el motivo también por el cual yo no descuido actividades más, digamos, a pie del cañón divulgativas, por ejemplo, como la participación en este ciclo y demás. No me importa demasiado el tema de los medios de comunicación de masas. A mí ya me va bien que me saquen de vez en cuando para que alguna gente pueda pensar y cuestionarse un poquito las cosas y que busque un poco más de información, pero tampoco en ese sentido me hago demasiadas ilusiones y yo sé que de un momento determinado pueden completamente tergiversar
¿no? Mi discurso. Y bueno, a mí mucha gente me compara con la situación de la película esta de No mires arriba, ¿no? Que, por ejemplo, pues eso, el científico que intenta buscar una vía dentro del sistema y tal, y que al final lo que hacen es utilizarlo, mangonearlo y el pobre tío pierde un poco el norte, yo creo, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ir con un poquito de cuidado, ¿no? Yo creo que todas las iniciativas de empoderamiento ciudadano creo que son fundamentales. También creo que esto es mucho más fácil de hacer a una escala local, a una escala global. Yo no tengo más fe que los estados, porque son estructuras que para mi modo de ver están muy cooptadas por el poder económico, sino directamente están en colusión con él, sea capaz de reaccionar ante el problema que se plantea, ¿no? Y además es que, de hecho, toda inercia de una estructura tan bestia como el Estado hace que sea completamente incapaz de procesar las cosas a la velocidad y de la manera adecuada que se necesita en este caso, ¿eh? Y sobre la pregunta de qué margen de tiempo tenemos con respecto al colapso, a ver, hay una cosa que hay que entender respecto al tema del colapso. El colapso siempre es un proceso. No es algo instantáneo. Entonces, el colapso, los colapsos, incluso los más rápidos de la historia, siempre han llevado décadas. Nunca es una cosa que pase de hoy para mañana, ¿no? Estas cosas que a veces se ven en las películas o en la serie esta del colapso de tal. Esto no es realista, esto no es lo que suele pasar. Sí que es verdad que cuando tú tienes una sociedad que está embarcada en un proceso de colapso, suele haber determinados jalones, determinados hitos en los que tú dices, oye, el día que pasó tal cosa, ¿no? El Líbano, por ejemplo, el día que explotó aquel almacén de fertilizantes y que voló media ciudad y luego nunca ya se recuperó. El día que hubo un apagón que no sé qué. Bueno, pues las cosas que están pasando en Líbano ahora mismo, ¿no? Entonces hay jalones, hay momentos que... Pero realmente es un proceso. Es un proceso que, como norma general, como digo, lleva décadas. Y es un proceso que además en cualquier momento se puede revertir. Entonces, no se trata de... Hay un texto muy bueno, precisamente creo que es de Manuel Casal Lodeiro, que dice, avísame 30 minutos antes del colapso. Y un poco lo que escribe es este error de concepción, es decir, el colapso no es un meteorito que vaya a chocar. Es más bien un proceso de putrefacción, de degradación progresiva de la sociedad. Es como una gangrena que avanza. Y de vez en cuando pues, se caen miembros de la sociedad, se cae una parte podrida. Pero realmente es un proceso. Entonces, por eso mismo no hay un tiempo concreto en el que pasan las cosas. La situación que tenemos ahora es una situación de colapso. Hemos empezado ya el colapso. Lo hemos comenzado. Está claro. A nivel de Occidente hemos comenzado el colapso. Y lo hemos empezado hace años. Lo empezamos en 2008. Nunca nos hemos recuperado de la crisis del 2008. Nunca. Y esto nos ha llevado a una creciente precarización del empleo, salarios más bajos, empleo más inestable, degradación de los servicios públicos y, en general, pues una tendencia hacia el autoritarismo. Esto es una cosa que se observa claramente. Los que somos un poco más mayores vemos que ha habido un cambio, una involución muy fuerte de los años 90 hacia aquí, sobre todo a partir de pues, la crisis de las Torres Gemelas, a partir del atentado a las Torres Gemelas y luego, sobre todo, en el 2008, que el retroceso económico empieza a ser muy fuerte y muy bestia y se va produciendo una degradación, ¿no? Y, claro, pues en ese sentido ya estamos inmersos en un proceso de colapso. Pero no es un proceso irreversible, esto es lo que conviene recordar. Entonces, más que decir, bueno, ¿en qué momento tengo que reaccionar? No, hay que reaccionar ya. Esto es como el descenso energético, es decir, el descenso energético es verdad que el petróleo seguramente tenemos una caída un poco brusca estos primeros años, pero luego va a ser progresiva normalmente, si no hay muchas guerras y demás va a ser un proceso progresivo, igual el gas, el carbón y el uranio. Entonces, bueno, realmente tienes tiempo para adaptarte, pero tienes que empezar ya. O sea, no puedes esperar, no, mira, sabes que esto es como, joder, yo tengo un problema de obesidad mórbida y tal, y yo voy a esperar a qué a que pese no sé cuánto para empezar a hacer ejercicio o a que tengas... No, tienes que empezar ya. Porque si no, evidentemente, cada vez es más probable que tengas problemas serios de salud, ¿no? Pues aquí esto es lo mismo, no hay que esperar, no hay un momento de, pues ya está, ya suena la campana del colapso. No, esto no va a ser así. Es un proceso. Entonces, precisamente por eso lo que no hay que dejar, como no deja ser como una gangrena, no hay que dejarla progresar. Porque luego todo es más difícil también de recuperar, ¿vale? Y esto sería un poco la respuesta a estas preguntas. Gracias, Antonio. Mira, hay unas cuantas intervenciones más. Bueno, yo creo que tenemos que ir pensando en unos cuantos minutos, 5 o 10, para ir terminando, ¿de acuerdo? Bien, hay una intervención que habla en el sentido de si llegaría bueno, un día, podría estar más cercano, desde luego, habla del cálculo de la huella ecológica para que guiara la actividad de la gente, ¿no? O sea, tener eso mucho más presente. Hay otra intervención que te pregunta si ves alguna fuerza social y política en Europa que sea consciente del problema energético y de la creciente desigualdad, que tenga un proyecto alternativo.
Otra persona, Moisés Falo, habla de... Lo formula como una pregunta, o sea, de si se prevé flujo de personas de ciudades hacia el mundo rural, ¿no? Con un modelo de vida más resiliente. Pedro Luis Mateo habla, bueno, da una información, y es que el 19 de abril Jorge Richman dará una charla en la Facultad de Ciencias sobre estas cuestiones. Bien, Pablo G. dice: ¿qué tipo de respuesta recibe tu discurso por parte de los intelectuales de la ortodoxia económica neoliberal? ¿No? Si quieres, bueno, hay unas cuantas intervenciones más, no sé ya si quieres que Lara voy comentando. Intento responder a estas cosas rápido. El tema Vale. del cálculo de la huella ecológica, evidentemente, es una cosa que es muy útil. Lo que pasa es que esto es muy difícil que guíe las decisiones de la gente por varios motivos. Primero, porque la gente normalmente tiene otros problemas más urgentes, como por ejemplo llegar a fin de mes. Y porque muchas veces la gente no tiene elección. Tú vas al supermercado y coges lo que puedes. Y además, al final, tampoco te dan toda la información que te dan no es veraz. Y la gente no ya tiene otros problemas más acuciantes. Esto yo creo que más que ser una cosa de decisiones conscientes como consumidor, que yo creo que eso siempre estará bien, por supuesto, es simplemente de prohibir determinadas cosas. Ya sé que esto no suena muy bien y además atenta contra los principios del libre mercado, pero hay ciertas cosas que si consideramos que son graves y que no se deben de hacer, pues simplemente las hay que prohibir. Y no de esperar que la gente pueda, en un mare magnum de información confusa y teniendo en cuenta otros problemas que tiene, que sean capaces de encontrar cuál es lo mejor para... No sé, yo lo veo que es mejor directamente ciertas prácticas, pues descartarlas, igual que en su momento pues se proscribió el aceite de palma, ¿no? Pues un poco en esa misma dirección. ¿Se identifica alguna fuerza en Europa que esté integrando esto? Bueno, yo creo que el movimiento decrecentista está cogiendo muchísima fuerza en Francia, hasta el punto de que en una encuesta reciente más de la mitad de los franceses veían con buenos ojos el decrecimiento. Y se está intentando estructurar como una fuerza política y posiblemente en Francia, por diversos motivos también culturales, es el sitio de Europa donde es más fácil que esto llegue realmente a coger impulso. Otra cosa que yo creo que hay que seguir muy de cerca y que es importante es Extinction Rebellion, especialmente fuerte en el Reino Unido, pero que también tiene bastante fuerza en el resto de países de Europa y que también está empezando a coger fuerza significativa en España, ¿no? Yo creo que por ahí van un poco los tiros de las cosas que se mueven más, ¿no? Seguramente hay más, pero yo que identifique así rápidamente, pues veo estos dos. En cuanto al éxodo urbano, sí, claro, evidentemente esto es una posibilidad muy real, sobre todo si no hay soluciones dentro de las ciudades. Tampoco hay que pensar que va a ser tan masivo, y tampoco a lo mejor es necesario que sea tan masivo. Pero bueno, que sí que haya una cierta transferencia de personas de la ciudad al campo lo veo bastante viable. Y lo que desde luego no veo viable en absoluto es una continuación de las tendencias de crecimiento de la población urbana. Porque además, de hecho, se está empezando a observar que no es así, que se está empezando a revertir. Y en cuanto a la respuesta digamos, de los economistas ortodoxos a las cosas que yo digo, pues hace unos años básicamente se reían de mi cara o simplemente ignoraban lo que yo decía. Ahora, bueno, intentan rebatirme y utilizar sus argumentos. Yo también, claro, también he aprendido más y también me conozco mejor sus argumentos y demás. Y ahora, bueno, me está pasando que tengo algunos que me trolean en Twitter, pero es como muy ridículo porque realmente utilizar argumentos muy medios, pero esto suele ser gente, bueno, de poca importancia. Y en general me evitan porque me tienen miedo. En general, o sea, es curioso, ahora lo que yo detecto es un poco de miedo. No tienen muchas ganas de confrontarme porque además ven que voy a tener razón. Algunos ya empiezan a aceptar que en el fondo tengo razón y que entonces intentan proponer un poco sus recetas más o menos clásicas para hacer frente a lo que digo porque ven que tengo razón. Pero algunos que son más empecinados y que no son capaces de realmente tener una cintura más ágil y moverse en la dirección de lo que conviene, pues lo que hace es intentar evitarme. Entonces, de vez en cuando escriben algún artículo que dices, joder, esto cualquiera diría que está pensando las cosas que yo digo y que intenta refutarlas, ¿no? Y además también es aquello gracioso de que, hombre, se está refutando algo que nadie te ha dicho, ¿no? Defensa sin acusación, culpabilidad demostrada, ¿no? Pero no, se observa un cambio. Ya no las tienen todas consigo, ya empiezan a dudar.
Y bueno, también esto hay que decir que esto es bastante importante, que esta es una labor que yo creo que se está consiguiendo con el trabajo de muchísima gente. O sea, yo tengo ahora una cierta visibilidad y demás, pero no tenemos que olvidar que hay muchísima gente detrás que está trabajando exactamente en la misma línea y hay gente también muy visible. Antes ha comentado Jorge Richman, pues tenemos a Jorge Richman, a Yayo Herrero, de una manera diferente, Emilio Santiago Muiño, Manuel Casal Lodeiro, Juan Bordera, que yo estoy escribiendo bastantes cosas con él últimamente. Hay mucha gente, algunos más visibles y otros menos visibles, que trabajan todos en esta dirección y que están consiguiendo justamente que se abra este debate, ¿no? Que es un debate muy necesario. Y por eso ahora ya no están tan seguros. Muy bien. Mira, unas pocas intervenciones más. Pedro Luis Mateo hace alguna consideración. Yo creo que es una pregunta que hace. Dice, ¿la energía producida se puede conservar, guardar? Dice, lo digo, por ejemplo, pensando en la fotovoltaica. Ya sé que prácticamente no se puede. También Pedro Luis habla de la crisis energética y la climática están interconectadas, aunque el capitalismo niegue ambas, mintiendo, claro. Y finalmente otra intervención, bueno, no, creo que hay otra más. Dice, ¿sería compatible una transición hacia un anarcocapitalismo como alternativa al capitalismo institucional actual, teniendo en cuenta las alternativas energéticas que has planteado más descentralizadas? Y finalmente de José Pedrosa, que es el que ha recogido parte de lo que se ha planteado en el chat. Dice, ¿qué opinas sobre las últimas noticias sobre la caída de los inventarios de crudo? ¿Es razonable esperar una caída de la oferta para este año del 12%? Vale. A ver, el tema de guardar la energía generada, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos, hombre, sí, claro que se puede hacer y se hace. Más simple, evidentemente, cuando hablamos de producción energética eléctrica, porque es que además no olvidemos que aquí el problema es que la obsesión de nuestra sociedad, de nuestro sistema económico, es la generación eléctrica, pero hay otras maneras de generar energía y también otras maneras de conservarla, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede hacer y por supuesto que en muchos casos está indicado hacerlo. Vale, las baterías, el problema que tienen es que al final son caras, ¿eh? Tú cuando en un sistema fotovoltaico, por ejemplo, doméstico, le añades baterías, si tú tienes un sistema fotovoltaico que vuelcas tus excedentes en la red, esto normalmente sale a cuenta y vas, por ejemplo, en el sur, en Granada, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, una vivienda unifamiliar, que nada te haga sombra, no sé qué, suele salir a cuenta, suele ser económicamente interesante. Si le añades unas baterías ya no lo es tanto, porque las baterías son caras. Además, las baterías tienen un tiempo de vida, tienen un mantenimiento, bueno, en fin, todas las historias, ¿no? Hay otras maneras de almacenar la energía. Entonces, por ejemplo, pues está el tema del bombeo inverso, está el tema de los bandes de inercia, las sales fundidas, hay toda una serie de tecnologías, sobre todo para instalaciones de carácter industrial. Entonces sí que se puede hacer. La manera más práctica siempre es si puedes convertir tu energía en alguna sustancia química que puedas utilizar más tarde. Esto realmente suele implicar pérdidas energéticas importantes porque es consecuencia de cómo funcionan las reacciones químicas y el segundo principio de la termodinámica. Pero bueno, si tienes una energía suficiente excedentaria, la manera mejor de mantenerla a largo plazo es con esto, ¿eh? Es con sustancias químicas. Sí que se puede hacer, todo tiene sus costes y sus rendimientos y, bueno, los rendimientos no suelen ser excelentes, ¿eh? También es una consecuencia del segundo principio de termodinámica. Hay casos en los que realmente se da cuenta y merece la pena hacerlo. En general, pues vigila, hay que mirar si te interesa o no. La interconexión entre el cambio climático y la crisis energética, por supuesto. Evidentemente, todos son manifestaciones de la insostenibilidad de nuestra sociedad, que la insostenibilidad de nuestra sociedad es una consecuencia de tener un sistema económico que está orientado al crecimiento infinito en un planeta finito, o sea que todo es consecuencia del capitalismo, sin duda. Entonces, básicamente son distintas facetas de una misma estructura poliédrica y hay más problemas asociados de sostenibilidad. Entonces, por supuesto que están interconectados y por supuesto que evidentemente se intenta dar la imagen de que no, y para eso lo que se hace es el principio de dividir y vencerás y tratarlo como problemas separados y además en el caso de la crisis energética, como evidentemente acaba suscitando la cuestión de cómo repartimos los recursos y esto nos lleva a una situación de plantear preguntas que son incómodas para el capitalismo, entonces la crisis energética no existe y por eso, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía habla de pico de demanda, no pico de oferta cuando realmente es lo que es, ¿no? Porque no pueden aceptar que haya un pico de demanda, que haya un problema energético. Son dos de las múltiples facetas de esta crisis poliédrica. Lo del anarcocapitalismo me ha dejado bastante confundido, porque yo lo poco que sé del anarcocapitalismo, ¿no? Que estas ideas también de esta filósofa alemana,
americana, bueno, que realmente es de origen, no me acuerdo, de este Europa, pero Ayn Rand, y todas las ideas estas ay, Dios mío, de la escuela austríaca y demás. A ver, esto es un pensamiento muy excéntrico, el de los anarcocapitalistas, que por supuesto, además, por más que ellos hacen referencias al patrón oro y estas cosas, tal como si esto fuera una manera de evitar. Si ya son bastante discutibles los principios económicos del neoliberalismo, porque básicamente se basa en una idea de que no hay restricciones en el mundo y demás, los anarcocapitalismos son todavía más absurdos en general. Entonces, el anarcocapitalismo no me parece una alternativa a nada. Cae en el mismo descrédito que el capitalismo general y el tema del neoliberalismo. Yo, vamos, no creo que sea una cosa que merezca la pena comentar demasiado. Y en cuanto al tema de la caída de la oferta de petróleo, esto lo he comentado yo mismo. Y esto seguramente, no sé si eso será porque le ha llegado de algún comentario que yo mismo he puesto en Twitter y demás. A ver, el año pasado lo hemos cerrado con un déficit de oferta respecto a demanda del 3%. Esto pasa a veces, ¿eh? Esto a veces pasa que hay un poco más de oferta, un poco más de demanda y algunos años quizás se pierde un poco, ¿no? 3% ya empieza a ser una cantidad un poco grande para un cierre anual, ¿no? Si seguimos con el curso trazado por la desinversión que hay ahora mismo de las petroleras y que más no se recupera, pues es posible perfectamente, y esta es la horquilla que yo daba, que yo esperaba que cerráramos este año con una caída de entre el 9 y el 12%, básicamente. Entonces, yo lo veo posible, y de hecho te diré que yo creo que la única manera de evitarlo, de evitar una caída importante en esa horquilla, va a ser con la intervención decidida de los estados de alguna manera, es decir, o bien poniendo recursos para aumentar la producción de petróleo o bien poniendo recursos para evitar el gasto de energía, aunque bueno, eso no evitaría la caída de producción. O sea que al final pues sería Biden poniendo dinero público para aumentar las prospecciones de fracking o alguna cosa del estilo, ¿no? Veo muy verosímil que acabemos este año con una caída muy fuerte y que sí, podría llegar incluso al 12%. Lo cual es catastrófico, ¿eh? Es decir, a estos niveles de caídas, evidentemente, la afectación económica es absolutamente salvaje. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no tengo una bola de cristal, no lo sé, pero me parece bastante verosímil. Sí. Sí. Mira, bueno, aparte de felicitaciones por la conferencia, también te preguntan de cuándo te van a ver por Pamplona. Hay una última pregunta, dice, de Rafael Herrera, dice, ¿ves iniciativas, algún modelo interesante en algún país del mundo que intente paliar el apocalipsis energético que se nos viene encima? He dejado también en el chat los enlaces de Petrocalipsis, de tu libro, y del blog, ¿no? de Crash Oil, ¿vale? Bueno, respecto a la última pregunta, ya que esa ha sido formulada, a ver, yo creo que sí que se está intentando a escalas locales iniciativas, pero está un poco en el sentido de lo que ya respondí antes, las iniciativas, por ejemplo, a escala local, que se están haciendo para adaptarse a la situación que se ve ahora mismo, ¿no? Y, por ejemplo, en particular comentaba, pues eso, la red de transición. Pero a un nivel más institucional, no, porque en el fondo, si tú quieres adaptarte de verdad, tienes que acabar de alguna manera negando el capitalismo. Pensad que cuando cerró la cumbre de Glasgow, que se centraba solo en el tema del cambio climático, fue una enorme decepción, que hasta el presidente de la cumbre acabó llorando por la decepción enorme que sintió. Y es porque al final, bueno, cuando entramos a poner en cuestión las bases del capitalismo, pues todo al final se tambalea. Y en ese sentido, pues recordaros que la Unión Europea acaba de aprobar, como dentro de la taxonomía de energías verdes, pues el uso del gas natural y la nuclear. Entonces, esto yo creo que ya nos da una idea de que cuando las cosas empiezan a flaquear, cuál es nuestro compromiso con el medio ambiente y en general con la sostenibilidad. O sea, ninguno. Se intenta mantener a toda costa el sistema capitalista. También esto es un mensaje de que realmente el modelo de transición energética a renovable no está funcionando y lo que pretenden es ganar unos pocos años porque saben perfectamente que la nuclear no va a ningún lado y que el gas no va a ningún lado. Pero es el tema de, bueno, pero no vamos a bajarnos no nos vamos a bajar de la burra. Entonces, bueno, complicado. Yo confío más en las iniciativas locales para poder intentar salir de esta. Gracias, Antonio. No sé si José Pedrosa es que ha levantado la mano por error, ya que él ha estado recogiendo las preguntas del chat. José, ¿ha sido por error o...? Sí, por error.
Vale, ya está, era por saberlo. Bueno, pues ya está, yo creo que hemos llegado al final, aunque esto seguirá, ¿no? O sea, quiero decir que tenemos muchas tareas pendientes. Os recuerdo lo que he comentado, ¿no? De que esta sesión de hoy es la segunda de ese pequeño ciclo. Os recuerdo que la siguiente sesión del ciclo era el 23 de marzo, hacia una economía baja en carbono, escenarios de futuro para el mundo, Europa y España, del Luis Javier Miguel, que es coordinador, como os decía, del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Y la cuarta del ciclo, el 7 de abril, os decía que era precisamente el ponente Manuel Casal, al que ha hecho referencia Antonio, el coordinador de la revista 15-15-15, revista para una nueva civilización. Comentar también que creo que está a punto de publicarse el número 156 de la revista Papeles, que edita la Fundación Hogar del Empleado, la FUGEM, que está dedicada a la crisis energética y de minerales. Bueno, ha comentado Antonio iniciativas, propuestas y bueno, creo que también y algunos autores, ¿no? Como Richman, Yayo Herrero, etcétera. Bueno, destacar también, ¿no? el foro de transiciones en el que están pues, la inmensa mayoría de esos autores a los que he hecho referencia, que están elaborando textos, informes, ¿no? Y bueno, os recuerdo, ¿no? Como acabo de señalar ahí, el blog de Antonio Turiel, ¿no? de Crash Oil. Os recuerdo también el blog de Ferran Puig, ¿no? de Usted no se lo cree. Yo creo que son dos lugares de referencia para quien quiera estar al tanto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Y ya está, quedamos, como hemos comentado, ¿no? Comentábamos el otro día, ¿no? En los próximos días quizá alguna documentación que se pueda subir a la página de Mirada y esta grabación, por supuesto, ¿vale? Estamos en contacto y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Venga, que vaya todo bien. Muchas gracias a todos los que habéis asistido e intervenido también, ¿vale? Hasta la próxima. Venga, hasta luego.